Bueno, pues no sé si empezamos ya, ¿no? Porque no sé si vendrá alguien, pero bueno, nosotros vamos a empezar. Bueno, en primer lugar, dar las buenas noches, agradeceros vuestra asistencia, agradecer en primer lugar al Ayuntamiento, que hoy nos acompaña Fabián, Luis, María Jesús y María Isabel, y bueno, agradeceros eso, el apoyo siempre que nos dais, agradecer también a Sergio Lupo, que está aquí, que nos va a grabar, también a Miguel Ángel, que también nos graba y que gracias a ellos luego podemos ver estos encuentros. El año pasado tuvimos muchísimas visualizaciones. Luis me dice que se va a retransmitir in extremis, ¿no? Sí. In extremis. Vale. Como decía, el año pasado tuvimos muchísimas visualizaciones y bueno, siempre le agradecemos a Julián su buena disposición y bueno, que siempre está aquí. Bueno, el año pasado sabéis que hicimos este formato, empezamos con este formato de encuentros literarios sobre un tema de muchísima actualidad y que también nos preocupaba mucho, era la despoblación, y le dimos el título de La España Posible. Antonio está por allí y siempre insiste en títulos esperanzadores, por eso le llamamos La España Posible. Y contamos con con prestigiosos escritores y también expertos en la materia y en esa problemática. Y pensamos desde la asociación, luego haciendo el balance, pensamos que tuvo un éxito no solamente, y además tuvo mucha repercusión no solamente a nivel regional, sino también a nivel nacional. Terminamos con una mesa redonda donde sacamos una serie de conclusiones y esas conclusiones ya han sido remitidas a los programas que sobre despoblación tiene tanto la Diputación de Ciudad Real como la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Es decir, los encuentros sirvieron para algo y sirvieron para extraer esas conclusiones que luego las mandamos. Este año, y bajo el mismo título, queremos seguir con el mismo título genérico, La España Posible, queremos abordar otro tema no de menos actualidad, y no es un tema que nos preocupe menos, ni mucho menos, es el medio ambiente y cambio climático. Yo voy a hacer una introducción muy breve. Vivimos en una sociedad de consumo, de producción y consumo, y continuamente nuestras necesidades, tanto reales como creadas, dependen íntimamente de los recursos que nosotros extraemos de la naturaleza. Y no solamente de ella extraemos recursos naturales, sino que en ella depositamos todos nuestros desechos, todos nuestros residuos, todos nuestros vertidos, nuestras emisiones. Y uno de los problemas que más nos preocupa, derivados de este modelo de consumo, es el cambio climático. Una realidad cada vez más visible, cada vez más observable, que se expresa ya en todo el mundo con un aumento de temperaturas, como ya sabéis todo el mundo, con un aumento de temperaturas y unas graves consecuencias, no solamente a nivel natural, sino también a nivel humano. Se cambian los escenarios de muchísimas actividades económicas, como puede ser la agricultura, como puede ser el turismo, incluso la propia salud de las personas, con la aparición de enfermedades nuevas, con esas olas de calor que cada vez son más frecuentes. Entonces, el objetivo de estas charlas, como decíamos el año pasado, es charlar sin la mayor pretensión que la del placer de dialogar sobre esta problemática con expertos y con expertas en la materia, pero no nos queremos quedar solamente en los problemas, queremos ir más allá, queremos buscar soluciones, queremos encontrar respuestas sobre todo lo que respecta al tema del cambio climático. Queremos soñar una España posible, como dice nuestro título, donde las personas que habitamos los pueblos construyamos otros escenarios de futuro, mucho más responsables a nivel medioambiental, mucho más sostenibles, donde se impliquen a los colectivos y a las personas que sean los principales agentes de cambio. Para estos encuentros contamos también este año, en el 2023, con grandes especialistas
como es esta noche Irene Baños, periodista especialista en medio ambiente, y que nos va a hablar de la situación del planeta con datos. Es un libro lleno de datos muy interesantes. Nos expone eso, cómo se encuentra nuestro planeta, pero también nos da soluciones y alternativas razonables para acabar con la crisis. En los próximos encuentros voy a hacer una pequeña introducción de lo que vamos a poder disfrutar. En los próximos encuentros charlaremos con el reconocido escritor Gonzalo Giner, autor de obras literarias como El sanador de caballos, pero en estos encuentros viene con su libro La bruma verde. Charlaremos con él el 14 de abril, y este libro es un alegato ecologista en el corazón de África, y cómo se pueden destruir lo que llamamos los pulmones del planeta y cómo esto nos afecta. Cerraremos estos encuentros literarios, con Miguel Delibes de Castro, hijo de Miguel Delibes, coautor, junto con su padre, de la obra La tierra herida, ¿qué mundo heredarán nuestros hijos? Miguel Delibes padre, lo mismo que ya habló en los años 50 con su obra El camino sobre la despoblación, él también hablaba de la crisis ambiental, mostraba su preocupación por el medio ambiente ya en los años 70, y prueba de ello es el discurso que hizo cuando ingresó en la Real Academia. Y después de exponer la programación que vamos a tener en estos encuentros literarios, ya voy a dar paso a la mesa. Quería agradecer principalmente a Irene su buena disposición para aceptar nuestra invitación, y cuando empezamos a preparar los encuentros, junto con Conchi también, que nos mandó muchísima información, pensamos en Irene como la persona ideal para dar comienzo a estos encuentros literarios. Muchísimas gracias, Irene, en nombre de la asociación. Y también agradecer a Conchi, porque en primer lugar nos hizo muchísimas aportaciones, gracias a ella conocimos a Irene, muchísimas aportaciones sobre libros, sobre escritos, sobre autores, muy recomendables para estos encuentros. Y también gracias, Conchi, porque sabemos que tu vida es muy ajetreada, que vienes de hacer mil cosas, y te agradecemos también tu disposición para presentar a Irene y por compartir con ella este encuentro. Conchi es muchas cosas, pero solamente voy a dar unas pequeñas pinceladas de su currículum, de su amplísimo currículum. Es licenciada en Ciencias Ambientales, es doctora por el Programa Universitario de Educación Ambiental, es delegada del Patronato FUEN, ¿se dice? FUEN. Socia fundadora de la cooperativa Altequio, Iniciativas hacia la Sostenibilidad. Es autora de numerosísimas publicaciones de divulgación y publicaciones científicas. Es docente en máster y posgrados universitarios y mil cosas más. Quería decir, porque ambas somos licenciadas en Ciencias Ambientales, y hace como 1 año y medio, no lo recuerdo muy bien, ya tuvimos alguna reunión con el ayuntamiento porque nos preocupaba. Leyó ella una noticia de septiembre del año 2021 en la que se situaba a Torralba junto con Herencia, Villalta y no sé si algún pueblo más, como uno de los municipios de la provincia de Ciudad Real con mayor riesgo de inundaciones en caso de que hubiera una catástrofe natural, un desastre natural. A raíz de esa noticia, nos sentimos comprometidas, y es verdad que mantuvimos, creo que fueron 2 reuniones con el concejal de Medio Ambiente en aquel momento, y ahí empezaron a surgir algunas cosas. Esas reuniones se quedaron en el aire, esas iniciativas se quedaron en el aire, y quiero aprovechar este encuentro, esta mesa y estos encuentros como punto de partida para retomar otra vez esas reuniones, para empezar a llevar a cabo iniciativas que mitiguen, porque ya es mitigar los efectos que el cambio climático puede causar en pueblos como este. Entonces es como, por la hacia Conchi, porque empezamos aquí con estos encuentros, pero que sirva para realizar otra serie de acciones medioambientales. Y nada, doy paso a Conchi. Muchas gracias. Pues muchas gracias, muchísimas gracias por la invitación, gracias por el placer de estar aquí. Voy a decir una de las cosas que no ha dicho Marian, pero que es evidente para el foro, y se lo comentaba Irene por teléfono, es que soy hija, nieta, bisnieta, tataranieta de torralbeños y torralbeñas,
Con lo cual, entre otras cosas, claro, pero el hecho de ser parte de este pueblo pues me hace especial ilusión, ¿no? El estar aquí hoy, acompañar a Irene y estar también, ¿no? con gente tan querida como Marian, y agradecer pues a la Asociación de Amigos del Patio que esté organizando estos ciclos tan importantes. Y bueno, pues vamos a ello, ¿no? A Irene ya la han presentado un poquito. A mí me gustaría añadir, ¿no? Que además de periodista especializada en temas ambientales y lógicamente ser licenciada en periodismo y tener un máster internacional, ¿no? En la Universidad de Bonn, ¿no? Algo así, pues ha vivido mucho tiempo fuera y ahora tenemos la suerte de que ha vuelto y está viviendo en Sevilla. Y bueno, pues es autora también, ¿no? Es divulgadora ambiental y es autora de libros tan interesantes como el que tenemos hoy, ¿no? Que nos va a dar pie al coloquio, ¿no? y al diálogo. Pero creo que una de las cosas que es especial, ¿no? Es que es muy joven, ¿no? Esto también hay que decirlo, ¿no? Que es muy joven, que es muy experta, ¿no? A pesar de su juventud, y que combina de una manera muy fresca el humor, la cercanía, los datos, ¿no? Y nos hace acercarnos a este tema que es radicalmente importante, ¿no? Así que gracias por esa combinación de la que seguro que disfrutaremos hoy por la tarde-noche. Así que, Irene, lo que hemos hablado entre nosotras es que vamos a hacer como 3 bloques para la conversación y en cada bloque abriremos al diálogo para que todo el mundo pueda participar, ¿vale? Yo voy a introducir los bloques. El primero es, digamos, como a nivel general, ¿qué está pasando? No vamos a dar por hecho ni que os habéis leído el libro, ni que los datos los tenéis a la mano, ni que, ¿no? Pues vamos a entrar un poco a ¿qué está pasando? ¿Por qué realmente es importante tener, ¿no? Un día como hoy, un jueves por la tarde, ¿no? Sabiendo que además hay partido y hay otras cosas, seguro, muchas cosas importantes como los cuidados o muchas otras cosas, que estéis aquí. ¿Por qué es importante hablar de esto, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Sería el primer bloque. El segundo es, ¿qué hacemos ante esto? ¿No? Esto que está pasando y que nos preocupa, pues ¿qué es lo que tenemos que priorizar para hacer, ¿no? Y el tercer bloque es, bueno, y sabiendo todo esto, ¿cómo lo llevamos? ¿Cómo lo gestionamos a nivel emocional? ¿Cómo vivimos en nuestro día a día sabiendo la que está cayendo, ¿no? Y esos son un poco los 3 bloques que hemos pensado, ¿vale? Y lógicamente, bueno, yo le voy a ir haciendo una serie de preguntas a Irene, pero esto va a ser un diálogo en el que digamos que es muy bienvenida, ¿no? la intervención de cualquier persona del público, y iremos dando pasos, ¿sí? Pues adelante, Irene. Bueno, muy buenas tardes, muy buenas noches. Lo primero, muchísimas gracias al Ayuntamiento, a la Asociación de Amigos del Patio, a María Teresa, que ha sido mi guía a lo largo del día y que además es una mujer que en las horas que he tenido la fortuna de compartir con ella es una auténtica inspiración. Gracias a Marian, creo que la introducción que has hecho resume ya todo lo que vamos a hablar, ¿no? Tanto de la gravedad como de la esperanza. Por supuesto, muchísimas gracias, Conchi, por la presentación, por acompañarme, por proponerme. Y dicho sea de paso, me alegra especialmente que seamos 3 mujeres, además de María Teresa, presentando hoy aquí, que rara vez se ve. ¿Por qué empezamos? Bueno, también quería decir que, aunque ahora vivo en Sevilla y nací en Zaragoza, y como decía Conchi, he dado muchas vueltas, realmente la mayor parte de mi vida he vivido en Toledo. Así que durante mi infancia y mi tierna adolescencia me sentía muy castellano-manchega y por tanto parte de mí se lo debo a esta tierra, así que me hace especial ilusión compartir hoy con vosotros. Pues ¿te parece que empecemos por hablar un poco, ¿no? de introducción general, ¿no? ¿Qué es esto del cambio climático? ¿Cuánto ha aumentado ya la temperatura de la Tierra, ¿no? ¿Cuál es un poco la situación, ¿no? Si fuéramos al médico y nos dijéramos, doctor o doctora, ¿qué me pasa? ¿No? Pues sería un poco, ¿qué está pasando? Te dirían que estás mal, que te estás encontrando mal y que es hora de que empieces a tomar medidas para encontrarte mejor. Bueno, oímos hablar muchísimo de calentamiento global, de cambio climático, y aunque es probable que muchos de los presentes sí que sepan de qué hablamos, lo que nos damos cuenta, lo que me di cuenta al empezar a escribir Ecoansias, es que muchas veces lo damos por hecho, ¿no? Ah, sí, el cambio climático, son estos los ríos contaminados, los plásticos, las especies que se extinguen. Nos damos cuenta de que realmente tenemos un cacao de conceptos en la cabeza
que hace difícil que se tomen esas medidas o que seamos capaces de exigir esas medidas que hay que tomar, porque ni siquiera tenemos muy claro realmente de qué estamos hablando cuando hablamos de crisis climática o de crisis ecológica, ¿no? Entonces, quizás empezamos por ahí recordando que el cambio climático es una, aunque las ambientólogas aquí lo podrían explicar mejor, pero bueno, es una variación en el clima global que se da a lo largo de un periodo extendido en el tiempo, se puede dar por causas naturales o por causas producidas por el ser humano. El cambio climático actual en el que estamos inmersos es producido principalmente por la emisión de gases de efecto invernadero, por la quema de combustibles fósiles que empieza en la revolución industrial. Pero eso de los gases de efecto invernadero, ¿realmente qué es? En realidad son unos gases que permiten que la Tierra sea habitable, ¿no? O sea, nos hacen como de manta y resguardan el calor, parte del calor del sol, para que podamos vivir en esta Tierra, si no tendríamos temperaturas gélidas, ¿no? No se podría vivir aquí. Pero a partir de la revolución industrial empezamos a emitir estos gases de manera descontrolada, principalmente a través de la quema de combustibles fósiles, pero también a través de los cambios que hacemos en el suelo, ¿no? En los bosques, a la agricultura, a la ganadería, etc. ¿Qué pasa? Que esa manta que necesitamos para sobrevivir se ha hecho demasiado gorda, entonces permite que salga todavía menos calor y lo atrapa dentro de la Tierra, es lo que llamamos el efecto invernadero, ¿no? Y pasamos a de repente tener demasiado calor dentro de la Tierra por esa manta que hemos creado de gases en la atmósfera. Eso es lo que llamamos el calentamiento global, ¿no? Esa manta hace que la temperatura aumente, pero el calentamiento global tiene efectos colaterales, los podemos llamar así, o un efecto dominó, que es el cambio climático. Es decir, ese aumento de temperatura desequilibra todos los ecosistemas, los patrones climáticos, etc. Esa es un poco resumido lo que está pasando a nivel cambio climático. Producido por el ser humano, por la quema de los combustibles fósiles, y como muy bien apuntaba Marian, y eso es algo que nos tenemos que grabar a fuego, nunca mejor dicho en términos de calentamiento global y de cambio climático, que sobre todo impacta a la salud y al bienestar de los seres humanos. Porque muchas veces pensamos en crisis climática como algo abstracto, ¿no? Ah, los árboles, los koalas, los osos polares, qué pena, ¿no? O incluso más allá de nuestro país, los pobres africanos que quizás van a pasar penurias, sequías, un huracán por allá que puede ser más fuerte, pero lo que tenemos que darnos cuenta es de que esto es una realidad aquí y ahora, en nuestro país, en Ciudad Real, en Torralba de Calatrava y en los pueblos adyacentes, como estabais hablando, ¿no? Salud y economía van a ser las principales víctimas de este cambio climático. Y es un muy buen resumen, y si dijéramos, ¿no? Por entender, ¿no? Que a veces a nivel de noticias, ¿no? Se dice la importancia, ya hemos subido 1 grado, ¿no? Y ya ha subido la temperatura media global 1 grado y tenemos que quedarnos dentro del 1,5 grados, ¿no? ¿Qué es eso, no? Porque si nos puedes explicar un poco para que entendamos, ¿no? La importancia de las negociaciones a nivel internacional en este sentido y de las políticas públicas. Claro, cuando hablamos de 1 grado la gente suele decir, pero entre 22 y 23 grados yo no noto mucha diferencia, ¿no? ¿Por qué es tan grave eso del famoso grado de calentamiento global? El 1,5, no sé si os sonará, ¿no? Esos 2 grados, el 1,5 grados de calentamiento global, que se compara con la temperatura que había antes de la revolución industrial, de la era preindustrial, es el marco, el límite que se ponen los científicos donde debemos limitar el calentamiento del planeta para evitar un efecto dominó absolutamente incontrolable, ¿no? A partir de ahí casi que no nos atrevemos ni siquiera a predecir lo que puede pasar. Perdemos el control absoluto, ¿no? Y a partir de ahí es muy difícil tomar de nuevo las riendas, que ya las estamos perdiendo, pero ya si pasamos ese aumento de temperatura se nos descontrola todo. ¿Y dónde estamos a día de hoy? Ya hemos llegado a un aumento de casi 1,2 grados de aumento de temperatura a nivel global. En España estamos hablando de 1,7 grados de aumento de la temperatura. Estaba viendo que, por ejemplo, Ciudad Real, de hecho, es la capital de provincia donde más ha aumentado la temperatura en los últimos 50 años, como curiosidad. El 2022 fue el año más cálido desde que hay registros en España, que es desde los años 60. También en Ciudad Real fue el año más cálido desde 1961. Ya se ha visto que hay un 20% menos de precipitación media en esta provincia
que lo que solía ser lo habitual. Estamos hablando de cifras muy concretas, ya no estamos hablando de algo abstracto que no nos va a impactar. ¿Y por qué la diferencia entre el grado entre los 22 y los 23 grados que decíamos y este grado global? La diferencia es que en este grado global de aumento de temperatura hablamos de clima, ¿no? De una temperatura que se mantiene a lo largo de décadas y que se estudia en un ámbito geográfico amplio. Cuando hablamos del tiempo atmosférico, eso es lo de hoy hace frío, mañana calor, y ahí no importan tanto los grados. Hoy estábamos viendo en las noticias con María Teresa que hay temperaturas mínimas extremadamente frías ahora mismo en España, y ahí es cuando tenemos una horda de negacionistas diciendo, pero entonces, ¿dónde está el cambio climático?, ¿no? Empezando con el señor Trump y muchos otros más cercanos. Claro, es porque no estamos entendiendo una diferencia muy básica que es tiempo atmosférico versus clima, ¿no? A pesar de que la temperatura media global está en clarísimo aumento, eso no quiere decir que mañana nos pueda venir una Filomena o un temporal Gloria o cualquier otro tipo de extremo frío. De hecho, el calentamiento global también hace que los extremos de ambos lados se magnifiquen. Muchas gracias. O sea, que cuando la gente decía, oye, esto de la Filomena quiere decir que ya no hay cambio climático. No, precisamente la Filomena lo que nos muestra es que hay cambio climático, porque lo que es una consecuencia del cambio climático son esos eventos climáticos extremos, ¿no? Que pueden ser o las olas de calor que sufríamos este verano, ¿no? En Torralba, que no bajaba, ¿no? La temperatura, o el frío extremo, ¿no? que podemos estar viviendo ahora. Y en ese sentido, ¿qué es lo que hace especial este cambio climático? Porque has hablado, ¿no?, del negacionismo, y el negacionismo climático es una realidad, ¿no? Y uno de los argumentos que se utiliza, y seguramente aquí no hay gente que lo ha escuchado, se dice, bueno, pero ya ha habido cambios climáticos a lo largo de la historia, ¿no? Esto ya ha sucedido antes, ¿no? Y aquí estamos, ¿no? ¿Qué tiene de particular este cambio climático? Bueno, yo creo que la mayor diferencia, aparte de que ha sido causado directamente por la actividad del ser humano, es que hemos conseguido, vamos a ponerlo así, ¿no?, como un logro, hemos conseguido en 150 años lo que antes tardaba en ocurrir 150.000, de manera natural, ¿no? Si estuviéramos hablando de un cambio climático natural de los que hubo en el pasado. Entonces, claro, si es en 150.000, tenemos tiempo para adaptarnos, los ecosistemas se adaptan, existen pues cambios cíclicos, etc. 150 años, forzado por nuestra actividad industrial, no damos tiempo a absolutamente nada a adaptarse, sino que lo forzamos a la extinción, y ya veremos lo que pasa con nosotros. Y aquí es cuando viene el miedo, ¿no? Y muchas otras cosas, ¿no? Seguramente puede haber escepticismo, puede haber miedo, ¿no? Esa parte la dejamos para el final, ¿vale? Vamos a tener esta imagen, ¿no?, como general. No te lo digo porque, claro, cuando dices la extinción... No, es verdad, ¿no? No somos de piedra, o sea, cuando a veces nos acostumbramos tanto a escuchar las cosas que parece que hasta somos de piedra, no, porque la extinción y tal, como si fuera de otra gente, ¿no? Pero... más allá de eso, que hablaremos después, por terminar un poco de tener como la imagen general, ¿no?, de lo que está pasando, has nombrado otros problemas ecológicos. No sé si puedes también explicarnos, ¿no?, así a nivel divulgativo, de la relación entre el cambio climático y otros problemas ecológicos que pueden estar sucediendo, que también son muy relevantes. Sí, con esto de la extinción, solo un paréntesis, yo no creo que nos vayamos a extinguir de aquí a dentro de poco, más bien vamos a pasarlo mal, ¿no? O sea, lo que está en juego es nuestro bienestar, nuestra salud, no nos vamos a extinguir así de fácil. Y lo otro también es comentar, ¿no?, que esto que hablábamos del aumento de temperaturas, a día de hoy, tal como están los planes, ya no digo las acciones, digo las promesas de los países a nivel mundial, estamos yendo hacia un escenario a finales de siglo, que parece lejano pero no es tanto, o sea que son un par de generaciones, ¿no?, 2, 3, 4 después de nosotros, estamos yendo hacia escenarios de un aumento de temperatura global de 3 grados, incluso 4 en algunos escenarios más pesimistas. Estamos hablando de un aumento en temperatura, ya para acabar con el miedo aquí, ¿no?, y el momento drama, bajo las que el ser humano moderno nunca ha vivido. O sea, ni siquiera sabemos si somos capaces de existir bajo esas temperaturas, ¿no? De ahí un poco lo de la extinción, pero
lo dejamos ahí. Lo de los otros problemas ambientales, como decía al principio, ¿no? en la introducción, creo que es muy importante que diferenciemos, porque a menudo en estas charlas, después de hablar todo esto, ¿no? Y de echar todo el rollo del aumento de la temperatura, levantan la mano, ¿y el plástico qué? ¿No? Porque es que yo para solucionar todo esto de lo que habla reciclo. Bueno, que luego podemos hablar de ese otro melón. Pero tenemos la crisis climática, que es esto de lo que hemos hablado, y luego hay otra crisis de biodiversidad, ecológica, como la queramos llamar, que está interconectada y que se retroalimentan, pero que son independientes. Es decir, por ejemplo, el tema del plástico, ¿no? Que ocupa muchísimos titulares y que es una de las cosas que más preocupa, o que sí, que en general es como la punta visible del iceberg cuando hablamos de problemas medioambientales, no tiene prácticamente casi nada que ver con el cambio climático. Es decir, aunque dejásemos de producir hoy por completo plásticos, estaría bien porque nos ahorraríamos ese petróleo para otras cosas, pero no quiere decir que acabásemos con el cambio climático, y al revés, ¿no? O sea, son como dos marcos diferentes, aunque obviamente se entrelazan y se retroalimentan, ¿no? Y muchas veces incluso hay quien dice que el plástico sirve un poco de entretenimiento para que no queramos ver más allá, ¿no? Como, bueno, estamos entretenidos reciclando, intentando, que por supuesto está genial y lo agradezco muchísimo, María Teresa, que tengamos la jarra con los vasos, y es súper importante porque el plástico está inundando nuestro planeta de una manera que es absolutamente abominable y muy triste, pero que sepamos que no es lo mismo que la crisis climática, y lo mismo pasa con la contaminación, y ya me callo. Pero muchas veces mezclamos, ¿no? el aire limpio, la boina de Madrid, no sé, el humo de los coches con el cambio climático, y de nuevo sí que interactúan y se retroalimentan, pero aunque ahora mismo eliminásemos completamente los coches de la carretera, por ejemplo, la crisis climática seguiría engordando por otros lados, ¿no? Entonces, que sepamos simplemente que hay diferentes fenómenos y que hay que tener un poco de cuidado a la hora de tratarlos y de divulgarlos sobre todo. Pues yo creo que para terminar este bloque, una pregunta que creo que es muy relevante, ¿no? para las personas que estamos aquí, es qué efectos tiene el cambio climático en pueblos como este, ¿no? Porque de alguna manera no estamos en un ciclo que se llama la España posible, ¿no? Pues una Torralba posible en un escenario como el que estamos pintando, ¿no? Que está basado en datos, ¿vale? O sea, que esto que está diciendo Irene, ¿no? Pues está basado en datos, por ejemplo, del panel intergubernamental de cambio climático, que está formado por más de 1.700 científicos y científicas de todo el mundo que llevan haciendo informes, ¿no? Y siguiendo registros desde hace muchos años. O sea, que no, digamos que no son ocurrencias, ¿no? Que son cosas que están constatadas fehacientemente, ¿no? Y científicamente. Y hay un amplísimo consenso científico al respecto, ¿vale? A veces, de hecho, una de las cosas que pasa en los medios de comunicación es que se pone, digamos, a la par a un científico y a un negacionista, como si, digamos, como que si fuera pues alguien del Barça y alguien del Madrid, ¿no? Pensando un poco que, ¿no? Que hay un partido esta tarde, ¿no? Pero eso es una falsa simetría, ¿no? Porque realmente hay un amplísimo consenso científico, ¿no? Y hay una minoría negacionista que muchas veces, además, los estudios, ¿no? Indican que detrás de ese negacionismo pues a veces hay intereses, estudios financiados por grandes corporaciones, ¿no? Entonces, bueno, pues que estas cuestiones son un poco delicadas, ¿no? Entonces, dado que estos datos son ciertos, ¿no? Que son científicos y que de alguna manera, no es que el futuro esté escrito, ¿no? Porque yo creo que luego hablaremos de la parte emocional, ¿no? Pero no queremos transmitir, mira, el futuro está escrito y lo que va a pasar es esto. Al contrario, lo que queremos transmitir es, la tendencia es esta, pero lo que no está escrito es qué vamos a ser capaces como seres humanos de hacer frente a esta situación. Eso es lo que no está escrito. Esa es la página de la historia que nos toca escribir. Nos toca escribir cómo fuimos capaces en los pueblos, en las ciudades, las personas a nivel individual, las asociaciones, los ayuntamientos, ¿no? Cómo fuimos capaces de revertir esta crisis, cómo fuimos capaces de frenar todo el deterioro que se estaba produciendo, cómo fuimos capaces de adaptarnos a las temperaturas que ya habían subido, y esa es la página de la historia que nos toca escribir, ¿no? Y en ese sentido, pues ahí está esta pregunta, ¿no? ¿Cómo nos afecta el cambio climático a pueblos como este? Marian ya ha dado algunos datos, ¿no? De pues, la situación de Torralba, por ejemplo, ¿no? Sería paradójico pensar, ¿no? Que somos uno de los pueblos con mayor riesgo de inundación, ¿no? en un
evento climático extremo, ¿no? Catastrófico, pero es así, ¿no? Y sería, ¿no? Ese tipo de, digamos, de situaciones, pues es para pensar, por ejemplo, en hacer un plan de adaptación al cambio climático como pueblo, ¿no? Incluso las propias olas de calor, ¿no? Tendríamos que pensar, ¿no?, en un plan de acción frente al cambio climático en un lugar como este, ¿no? Entonces, no sé, Irene, si tú nos puedes, digamos, dar ideas de qué efectos tiene el cambio climático en pueblos como este, y a partir de ahí abrimos al público, ¿no?, a las personas que estáis aquí, para que podamos conversar, ¿no?, con todos estos datos encima de la mesa. Gracias, Conchi. Me gusta mucho esto, ¿no?, describir justamente la España posible, y que además a través de inspiración como la de personas como vosotras, ¿no?, de las que aprendo cada día, como tú decías, por mi juventud, se ve que es posible, ¿no?, como también tenemos aquí. Creo que esta pregunta, como bien dices, hay que abrirla un poco, ¿no?, y seguramente estas personas, además que están por ahí comentando y hablando, seguramente desde la vivencia propia tenéis mucho más que aportar a esta pregunta de lo que puedo aportar yo. Pero lo que sabemos es que los pilares básicos, ¿no?, del mundo rural, de los pueblos, se ve directamente afectado por el cambio climático, en este caso sí, directamente, ¿no? La agricultura, la ganadería. No os digo nada nuevo si hablamos de las pérdidas que está sufriendo el campo español en los últimos años, ¿no?, que estamos hablando de cientos de miles de euros, que obviamente vienen también influidos por otro tipo de circunstancias, pero que muchas veces van ligadas también al tema ambiental o climático, ¿no? No solamente la agricultura, la ganadería, pienso en la orfebrería, ¿no?, que hoy estamos también visitando, pienso en la industria del metal, del acero. Todas estas industrias dependen mucho, por ejemplo, del precio de la energía, y el precio de la energía tiene mucho que ver con la situación en la que nos encontramos a nivel climático, ¿no?, de esas medidas hacia las que nos vamos a ver obligados, o que vamos a ver cada vez más impuestas si no se toman de antemano, ¿no?, como, bueno, pues, un impuesto a las emisiones. Por ejemplo, mi hermano trabaja en una fundición de acero, justamente, y este año lo han pasado muy mal, como bien sabemos, ¿no?, con el aumento de los precios, por las trabas que les ponen, en fin, es muy complicado combinar esos dos mundos hacia el que tenemos que avanzar mientras mantenemos el bienestar de las industrias. Entonces creo que desde los pueblos justamente es donde más podemos ver esa fragilidad. No sé qué otros campos de trabajo importantes hay aquí, la madera, ¿no? O sea, como la carpintería, todo está influido realmente por el cambio climático, ¿no? O sea, hay árboles menos sanos, o la madera va a tener un precio distinto. Creo que lo que tenemos que ver es que absolutamente todas las actividades que se desarrollan en el ámbito rural van a verse directamente impactadas, entre otras cosas porque gracias a pueblos como este comemos el resto de España, y del impacto que hay aquí se va a derivar el impacto a nivel nacional, ¿no? Y desgraciadamente estamos, pues como bueno, el ciclo pasado, ¿no?, en la España vacía, la España olvidada, todo eso, cuando realmente dependemos directamente de la situación en la que se encuentren pueblos como Torralba. Gracias, Irene. Pues abrimos ahora al público, a quien quiera comentar. Antonio, adelante. Bueno, yo lo primero es agradecerte que hayas escrito un artefacto de este tipo. Como diría Bertolt Brecht, él, que hablando del teatro, decía que una obra de teatro que nos habla de cómo es la vida está muy bien, una que además de que nos habla de cómo es la vida, por qué la vida es así y no de otra manera, está genial, pero además una obra de teatro o un artefacto como este, en este caso literario, que no solamente nos habla de por qué pasan las cosas y cómo son las cosas, sino que además propone soluciones o maneras o puertas de salida o de escape o cómo revertir esto, pues eso está maravillosamente genial, o sea que muy bien por ahí. Y además acompaña en esta idea que tenemos de la España posible. Yo lo que sí quiero incidir, a lo mejor no está tanto en esto de cómo viviríamos o cómo vivirían los futuros venideros, porque claro, en nuestra mente occidental nos cuesta tanto pensar históricamente, que solo pensamos en hoy y pasado mañana, pero sí me gustaría que ahondarais un poquito más en, suena un poco esto película de terror, pero qué fuerzas hay que hacen que en los medios de comunicación y en todos los dispositivos, desde redes, aparatos, periódicos,
el discurso negacionista esté equilibrado, lo ha dicho Conchi. Es decir, al final la situación que tenemos es que vale tanto lo que diga un señor como Donald Trump o Pedro Pérez o el cuñado de Juan como lo que dicen 150 o 300 científicos. Eso creo yo que no es casual. Entonces no sé, en tu investigación, en lo que has visto, quién mueve los hilos. A lo mejor no hace falta decir nombre, pero seguro que hay por ahí muchos intereses que hacen que nosotros percibamos en igualdad de condiciones dos discursos que no lo son. Y era eso lo que quería preguntar. Muchísimas gracias, claramente muy interesante, uno de los grandes temas a abordar que antes ha mencionado Conchi. Si te parece y no te importa, lo dejamos para el final, porque no, la idea era ir por bloques. Si a alguien le apetecía aportar algo sobre la situación que ahora mismo se está experimentando en el pueblo, o sobre la situación más de lo que hemos hablado, y al final abrimos el debate, pero muy interesante, muchas gracias. Vale. De entrada agradecer, verdaderamente se lo he dicho, que me ha encantado verte después de tanto tiempo y tanta aventura. No, es que yo, en ese sentido, de verdad, agradeceros que estéis aquí, agradecer a la organización y por supuesto a vosotras que estáis ahí, ¿no? Llevo 29 años trabajando en esto, ¿no? A nivel nacional, internacional y todo esto, y encima vivo en un pueblo aquí al lado, ¿no? O sea, para realmente estar inmerso, ¿no? Una pregunta que a lo mejor incordia. ¿Hay aquí algún concejal o concejala de medio ambiente o de sostenibilidad? Digo de sostenibilidad, que ahora han cambiado sostenibilidad y Agenda 2030, ¿no? Esto se ha enterado todo Ciudad Real, porque lo he visto en los medios de comunicación, y se han enterado todos los concejales de sostenibilidad con los cuales trabajo, se han enterado en Diputación, con los cuales trabajo, y hasta llegado a la Junta, con los cuales trabajo. Otro detalle. Acabo de terminar hace una semana un curso que algunos conocéis, de jóvenes agricultores y agricultoras, que para cobrar la subvención de 22.000 euros, esto lleva funcionando ya bastante tiempo, ¿no? Tienen que hacer un curso obligatorio. Hasta este año no habían contemplado cambio climático y actividad agropecuaria, que diseñaron los contenidos y lo impartido. 65 personas de toda Castilla-La Mancha, una edad media 30, 35, 40, algunos de 18, y solo me han preguntado dos chicos, dos chicas que van a vivir de esto. Y estamos hablando de que es la primera vez en los 15 años que llevan haciendo este curso que introducen cambio climático y actividad agropecuaria, ¿no? Bueno, son dos indicadores, es decir, vamos a aterrizar aquí, o sea, estamos aquí y me encanta el localismo que habéis introducido desde esa perspectiva, y vamos a ver, empezar por dónde. O sea, es que por mucho que digamos, si no nos ponemos las pilas los que estamos en el territorio, empezando por los que nos representan y se ocupan de ese famoso y necesario bien común, pues evidentemente estaremos pregonando, predicando o pastoreando en un idílico territorio que ya se circunscribiría a este tipo de acciones, ¿no? No sé si me seguís, ¿no? Simplemente quería aportar eso. Absolutamente, muchas gracias. Bueno, yo creo que no hay mucho más que añadir, ¿no? Yo creo que luego incidiremos también en la importancia de la educación ambiental para los adultos, que se nos olvida muchas veces, ¿no? Para los tomadores de decisiones, que tan importante es. Y luego cuando hablemos un poco de qué se puede hacer, obviamente una de las cosas más importantes es exigir esa acción, ¿no? Política, exigir que estén aquí escuchando, no ya a mí, que yo soy una divulgadora normal y corriente, ¿no? Sino justamente a todos esos expertos que se dedican a hacer los informes, que los hay muchos, y que desgraciadamente o lamentablemente, como vemos, incluso en líderes a nivel nacional, pues siguen cayendo en el negacionismo en vez de prestar atención a ciertas recomendaciones. Ojalá tuviéramos la respuesta y la solución, ¿no? La vía rápida para solucionar eso. ¿Vosotras qué opináis? Vale, bueno, yo creo que es... Bueno, sí, María, yo quiero, quiero decir en este bloque, porque es la situación, el bloque es dónde estamos. Sí. ¿Dónde estamos en Torralba? Bien, pues desde mi punto de vista, Torralba era un pueblo, porque digo era porque ya no lo es, fundamentalmente agrícola, ¿vale? Entonces, actualmente, pues sí, hay muchos agricultores, pero propiciados también por la agricultura extensiva, cada vez es menos agricultores con más trozos de terreno, y ahora pues también hay un montón de
vamos a decir, empresas o activos, bancos que compran fincas que gestionan PREs, ¿no? Partimos de esa base de que lo que antes era una agricultura local de autoabastecimiento, ahora mi familia son agricultores, produces, ¿no? Y lo exportas, ¿vale? No se queda a nivel local, son muy pocos, bueno, Antonio, pocos más, y las huertas que ponemos en tal. Entonces, la situación que actualmente tenemos en Torralba y que es muy asemejable al resto de municipios de la zona, es esto de que lo que antes era algo local, cercano, que cultivábamos productos de temporada, ahora no, ahora está en 4 o 5 productos, ¿no? Y que a lo mejor no son ni de temporada. Ahora hay mucho pistacho, afortunadamente tenemos la vid, pero ya no es ya está emparrada, la oliva está emparrada también con lo que produce medioambientalmente a la hora del empate y mucha más producción. Es como, pues esa es la situación que actualmente tenemos en Torralba. Creo que habéis preguntado dónde estamos y para mí nos encontramos en esta situación en el pueblo que es como que hemos olvidado de dónde veníamos, intentando alcanzar un futuro que no es el que deberíamos llegar para saber dónde estamos. Es un poco la reflexión que yo planteo desde aquí. ¿Cómo era tu nombre? María Jesús. María Jesús. Sí, creo que bueno, esto refleja un poco la dinámica general, ¿no? También si hablamos de un ámbito urbano, si nos vamos de Torralba, creo que en general estamos fomentando una especie de desarrollismo, de productivismo, lo que sea, en detrimento de la biodiversidad, de las maneras más sostenibles, incluso para la propia economía, ¿no? Eso es lo que nos está llevando a esta situación, a esta paradoja en la que al final sabemos que hay que volver un poco a recuperar esas maneras de hacer, pero no sé si por miedo o por falta de incentivos, o eso pues también es una cuestión que vosotros conocéis mejor aquí, no se está haciendo. Y creo que se puede extrapolar, al final es la lejanía, ¿no? De alguna manera es la lejanía que tenemos con la tierra, por supuesto los que vivimos en la ciudad absolutamente, ¿no? Que compramos un trozo de jamón york que no se parece, se nos ha olvidado completamente que eso era un animal en algún momento. Y creo que lo mismo, este modelo de exportación, por ejemplo, ¿no? La falta de consumo local genera esa misma alienación, como que nos vayamos alejando entre lo que producimos y lo que consumimos. Me parece un muy buen ejemplo para extrapolar y explicar un poco el mal del que estamos sufriendo como sociedad, ¿no? La falta de valorar lo que viene de cerca. Yo creo que también como estamos así dialogando entre qué está pasando y qué hacemos. Estamos ya como entrando un poco al qué hacemos, cuáles son las propuestas, ¿no? Si te parece podemos ir entrando a este segundo bloque, porque claro, yo te escucho, María Jesús, y pienso, entonces la gente piensa, muchas veces cuando se habla de estos temas ambientales la gente piensa, o sea que la propuesta es volver a como vivíamos en el pasado. Y ahí muchas personas no quieren volver ni queremos volver, ¿no? O sea, y ahí hay todo un debate, ¿no? ¿Por qué? Pues porque en el pasado también había siguen existiendo muchas desigualdades sociales, pero en el pasado pues también había mucha desigualdad social, pasaban muchas cosas a las que no queremos volver, ¿no? Entonces, ¿cuál es la propuesta? ¿No? La propuesta es volver al pasado, ¿qué otras cosas se pueden hacer, ¿no? Porque yo creo que también hay que, digamos, como debatir un poco sobre esto, ¿no? ¿Te parece que entremos al qué hacemos? Venga. Pues, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos, Irene? ¿Qué es lo que tú crees que hay que priorizar? ¿Dónde ponemos nuestros esfuerzos, ¿no? Bueno, yo aquí soy un poco subjetiva, porque me dedico a la divulgación y a la comunicación y creo que eso es uno de los grandes esfuerzos, que muchas veces se nos olvida, ¿no? Comunicar esto que se está diciendo hoy aquí, que se escuche también más allá de esta sala, como bien comentabas, ¿no? Creo que se nos olvida muchas veces lo importante que es mandar el mensaje con claridad y además que sea un mensaje de esperanza, ¿no? De España posible, que no sea un mensaje de esto es el fin del mundo, ya no se puede hacer nada, que sea un mensaje
agrupador o aglutinador y no solamente polarice, que es lo que está pasando también hoy en día, ¿no? Que parece que lo único que para lo que usamos este tema es de manera partidista para ver qué dice el contrario. Yo digo exactamente lo opuesto y lo manejo para crear enemistades dentro de la propia sociedad. Y justamente además en ese sentido creo que hay algo muy importante que es reconciliar lo urbano y lo rural, ¿no? A mí me llama mucho la atención que muchas veces, me corregís si no es lo correcto, ¿no? Pero a mí me llama la atención que a veces desde el campo se ve al ecologista como el enemigo, porque claro, se ve al ecologista urbanita, vegano, que rechaza, ¿no? Yo no quiero esto porque es de los animales, etcétera. Y eso me parece una de los errores más graves que se han cometido, no sé, seguramente desde el plano ecologista, pero también hablamos de los hilos, ¿no? También porque se ha usado de manera política. Me parece muy sorprendente que justamente algunos de los, sin entrar mucho en política, pero que los partidos negacionistas del cambio climático sean los que, sin embargo, atraen mucho el voto del campo, ¿no? Cuando es gente que te está diciendo estoy destrozando tu futuro porque no creo en algo que va a impactar absolutamente tu vida. Entonces algo se ha hecho mal y yo creo que también tenemos que tender a la crítica constructiva, porque muchas veces en esos casos tendemos a decir esto no es, con 1000 adjetivos que ya conocemos, históricos de este país, en vez de decir, bueno, ¿y qué estamos haciendo mal desde el otro lado? ¿Cómo puede ser que haya tanta gente en el campo que no se sienta representada por un movimiento que en realidad está supuestamente trabajando por su bien, ¿no? Por su bienestar y por un desarrollo positivo para el campo? Y ahí tenemos un rol muy importante de nuevo como comunicadores, como divulgadores, pero también a través de la educación ambiental justamente para adultos, ¿no? Para tomadores de decisión. Creo que hay una falta clarísima de conocimiento, por supuesto, de la realidad del campo, eso por supuestísimo, porque yo creo que ya mi generación un poco, pero las siguientes no saben ni exacto cuántas patas tiene, tiene un cerdo o una oveja, pero no solo esas generaciones, sino también las que van... las más antiguas, ¿no? Como estamos viendo claros ejemplos de negacionismo que son de una falta de conocimiento básico de la ciencia que no se debería permitir y que yo creo que es un atropello casi intelectual. Lo dejo aquí por ahora, os doy la palabra y sigo. Pues yo, precisamente, mira, al hilo de lo que dices, creo este año, durante el año pasado, he tenido la oportunidad de facilitar una asamblea, la asamblea climática, la Asamblea por el Cambio Climático, que ha sido una iniciativa pues impulsada con una convocatoria pública y se ha seleccionado a 100 personas que representaban con distintos, digamos, criterios de diversidad, ¿no? Pues tamaño poblacional, precisamente para representar, ¿no? La diversidad de España entre lo urbano y lo rural, por supuesto el género, ¿no? La edad, digamos que siguiendo distintos criterios, los estudios, que una muestra de 100 personas representara la diversidad de la sociedad española, con la tarea durante varios meses de responder a la pregunta de una España más segura y justa frente al cambio climático, ¿cómo lo hacemos? ¿Vale? Estas 100 personas, de las cuales pues había pues un montón de gente como la que estamos aquí, ¿no? Gente que a priori no era para nada experta en el cambio climático y que a través de una serie de sesiones de formación con expertas y expertos y de preguntar un montón de dudas y después empezar a construir propuestas, pues después de un proceso de unos meses ha llegado a 172 recomendaciones, 172 recomendaciones para política pública, 172 recomendaciones para organizaciones sociales, para empresas, para sindicatos, para personas a nivel individual, ¿no? Y esas 172 recomendaciones, a mí una de las cosas que me ha parecido emocionante del proceso es que cuando yo escucho hablar a la gente de la asamblea, es gente que vota a distintos partidos políticos, que vive realidades muy distintas y que ha compartido lo que yo decía, sino un sentido común climático. Les daba igual a quién votaban o cuál era el bagaje que tenían detrás. Tenían claro que con toda la información que les habían dado, que necesitaban proponer medidas contundentes que hicieran posible el actuar frente a esta emergencia, ¿no?
y priorizaban cuestiones como la alimentación y los usos del suelo, ¿no? Que hemos estado hablando de agricultura, ¿no? La alimentación es desde luego un tema, el consumo, los cuidados, la comunidad y la salud, ¿vale? Que esta es una de las cuestiones, digamos, que también, ¿no? Ya has mencionado y creo que es importante. El trabajo, el cambio climático afecta al trabajo. Frente a las olas de calor, por ejemplo, nos tenemos que adaptar a que los trabajos tengan en cuenta los fenómenos climáticos extremos, por ejemplo, ¿no? Y también los ecosistemas, ¿no? La biodiversidad, ¿no? Cómo reforestar, reverdecer, ¿no? Mantener todos. Entonces, te pongo este ejemplo, ¿no? Pongo este ejemplo para decir, y a nivel de, digamos, como de ámbitos de acción, ¿no? Si yo me tengo que plantear, bueno, ¿por dónde empiezo? Es una pregunta un poco trampa, porque seguramente hay gente que ya hace aquí muchas cosas. Yo sé que hay gente que tiene sus gallinas, que yo muchas veces, como tengo la etiqueta de ecologista, voy a la casa de alguien de Toledo y dice, no le echamos aquí de nada, ¿eh? De nada. Todo comen lo mismo que nosotros. Comen lo mismo que nosotros, ¿no? No, este calabacín es de la huerta de la huerta que no le echa nada, ¿eh? Que es natural, ¿no? Yo sé que hay mucha gente que hace muchas cosas aquí, ¿no? Pero, no sé, por tener un poco así ¿no? Como el impulso de nos arremangamos y ¿dónde ponemos el esfuerzo, ¿no? ¿En qué ámbitos? ¿Le das? Vale, sí, entonces pasamos un poco también a los pequeños gestos, ¿no? Sí. A los pequeños cambios individuales que podemos hacer. Pero sí, por acabar también, creo que quitarle el peso ideológico a este tema es la clave para que realmente podamos avanzar hacia esos cambios estructurales que necesitamos. Se puede conseguir. En otros países se consigue, en otros países el cambio climático no está tan politizado como está en España, ¿no? Sabemos de hecho que en otras medidas hace décadas, por ejemplo en Reino Unido, en Alemania, las iniciaban partidos que no necesariamente tenían que alinearse con una ideología como parece que tenemos en España, y a mí es una de las cosas que más me duele y que de verdad espero que superemos algún día, porque esto va de bienestar y de salud común. O sea, es que no hay ni una sola persona que se vaya a librar de lo que nos viene, ¿no? Y de nuevo, como tú decías, hay que arremangarse y arremangarse en común. Tres ámbitos claves son siempre la alimentación, la movilidad, la energía, y ahí me gustan tres ejemplos que combinan el gesto individual con el gesto colectivo. Luego vamos a gestos quizás más individuales todavía. Uno es con la energía. Normalmente escuchamos, no, pues apaga las luces, ¿no? Ponte bombillas LED, este tipo de consejos. ¿Por qué en vez de eso no nos hacemos parte de un colectivo de energía renovable, ¿no? De una cooperativa de energía renovable, que cada vez las hay más presentes en España y que tienen un impacto muy potente, porque son las que de verdad están impulsando que haya nueva generación, además la mayoría de las veces de manera local, autogestionada, etcétera, ¿no? O sea que además cambia el modelo del oligopolio del que queremos salir. Entonces no solamente apagues tú la luz de puertas adentro, sino hazte parte de una cooperativa. Lo mismo con la alimentación, el cambio a nivel individual más importante que podemos hacer, aunque antes justamente criticaba un poco, ¿no? el snob veganismo, pero sí que es reducir el consumo de carne. No quiere decir dejar de comer carne, quiere decir comer carne de otra manera, ¿no? Como sabemos, comer carne de manera extensiva, pero sí es importante que reduzcamos, porque a día de hoy estamos consumiendo el doble de lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud, solo en términos de salud, ¿no? O sea, ya ni siquiera hablamos de medio ambiente ni de impacto climático, estamos hablando de que por nuestro bien, por nuestra salud, debemos reducir los niveles de consumo de carne. Y lo mismo, eso se puede llevar al plano colectivo, formando parte de, creo que por aquí hay algún agricultor ecológico también, ¿no? Fomentando una agricultura y una ganadería local y agroecología, ¿no? que fomente la fijación de la población en el lugar, que no solamente se exporte, que se consuma, pues esas cestas agroecológicas que de un plumazo te resuelven todos los conflictos y toda la ansiedad que te puede desbordar cuando vas al supermercado, ¿no? Porque te viene sin plásticos, sabes que es producido local y que es producido de temporada y que encima es ecológico. O sea, me parece una de las grandes soluciones.
Luego a nivel transporte, por supuesto, es muy distinto donde vivimos. Ahí viene otra de las grandes brechas de España, ¿no? En las que una gran parte de la población vive en núcleos muy pequeños, muy bien conectados, y una pequeña parte de la población vive en esos núcleos y el resto de la población vive en toda la España desperdigada, a la que no llegan los trenes, a la que le quitan los trenes y a la que le falta infraestructura. Pero sí que es verdad que a nivel de transporte es muy importante bajarnos del avión y montarnos en el tren, bajarnos del coche y montarnos en la bicicleta. ¿Cómo se transforma eso a nivel colectivo? Exigir que haya esas infraestructuras. Antes lo hablaba con María Teresa, lo que no puede ser es que un avión Barcelona-Madrid, ¿no? O Barcelona-Sevilla, y ahora que vivo en Sevilla, cuando vienen mis amigos a verme de Barcelona, ya no entramos en el conflicto, pero es como contigo, ¿no? Me dicen, pero ya sabes que vamos en avión, vale, yo no digo nada, yo sigo predicando con mi ejemplo, pero claro, ¿por qué vienen en avión? No les puedes decir nada porque les cuesta, igual exagero, pero no creo, 3-5 veces menos que el tren. Entonces, claramente ahí la parte colectiva es exigir que eso cambie. ¿Te ha parecido un poco más aterrizado? Que los trenes sean más baratos. Exacto, exacto. Porque eso quiere decir incluir en el precio lo que se llama, ¿no?, la huella de carbono o el impacto o los costes ambientales, ¿no?, de ese medio de transporte, ¿no? Y luego ya si nos vamos a mucho más individual, voy a recoger aquí otra vez la palabra de María Teresa, pero me contaba el ejemplo de que ella tras leerse el libro había cambiado las servilletas de papel. Me ha dicho, por favor, vamos a poner la jarra de agua, ya no vamos a poner botellas de plástico. Por las servilletas de tela, y ha cambiado, por ejemplo, la jarra por las botellas de plástico. Claro, si solo nos quedamos en eso y dices, pues vaya tontería, cambiar la servilleta de papel por la servilleta de tela, pero es que hace ese clic en la mente, ¿no?, en la manera en que vemos el consumo, y de repente nos damos cuenta de que ustedes seguramente cuando eran pequeños o no hace tanto usaban esas servilletas de tela, y ahora en cambio tenemos que producir constantemente unas servilletas de papel que tras un microsegundo de limpiarse de la boca de macarrones va a la basura. O sea, es el sinsentido en el que estamos inmersos, y me parece una de las grandes metáforas que podemos usar para ver que no es que queramos volver a las cavernas, no es que quiera volver a lavar en el río mis bragas sucias, no, pero hay cosas que sí que se pueden recuperar, que son de absoluto sentido común, que hacen bien a nuestro bienestar, a nuestra economía, porque, ¿no?, como hablábamos, o sea, dejas de comprar cosas que no tienen sentido y traes los vasitos de casa y la jarra. Sí, como puede ser, por ejemplo, el hacer tu propio compost, ¿no?, en casa con el desperdicio alimentario, bueno, que yo sé que aquí mucha gente se lo da a las gallinas o tal, pero que también puedes hacer tu propio abono, ¿no?, tu propio compost, o incluso que a nivel municipal se puede hacer, ¿no?, compost con la poda, o no, que hay muchas medidas, ¿no?, que se pueden tomar. Sí, y yo quería también destacar una cosa que dice Irene en el libro. En los pueblos lo tenemos mucho más fácil, porque todavía no estamos tan desvinculados de esos modos de vida. María Jesús ponía el ejemplo, es verdad que la agricultura al final, ella también habla de la paz, me parece que habla así, y al final de cómo nos imponen ciertos modelos, ciertos cultivos, y nos vamos separando cada vez más de nuestras variedades, de nuestras... Pero es verdad lo que dice ella, al final en los pueblos, yo lo veo en mi casa, de cómo se reutiliza la comida, de cómo no se tira nada a la basura. Por ejemplo, en las ciudades, la gente que vive en las grandes ciudades, eso lo tiene mucho más difícil. ¿Por qué? Porque es verdad lo que dice ella, no se conocen los sistemas, de cómo funcionan los sistemas naturales, y aquí es verdad que estamos mucho más cerca de eso. Aprovechando las pequeñas medidas que parece que son tonterías, pero es verdad. Ella habla, es muy interesante, y de verdad recomiendo el libro, porque son acciones que no caemos. Lo de lavar la ropa, por ejemplo, nos empeñamos en lavar la ropa, los vaqueros, cuando ni siquiera están sucios, y es verdad. O sea, esa tontería, o sea, si implica un ahorro de agua, un ahorro de energía, implica que nuestra ropa está hecha lleva mucho contenido microplástico, que esos microplásticos a través de los lavados no acaban en sitio, no acaban tanto como de, ¿sabes? Como lo deseable es que no acabaran tanto, los microplásticos en el mar. ¿Vale? Me refiero a eso, a que pequeñas acciones al final, que parecen tonterías, pero bueno, que a nivel global pues implican grandes cambios también. Y todas se suelen traducir en ahorro, ¿no? Claro. Uno mismo también en casa, que al final lo que vemos es que la mayoría de las acciones individuales y colectivas se traducen o en bien en mayor salud o en mayor ahorro económico, ¿no? O sea, lo mismo cuando hablamos de dejar de ser tan sedentarios, hablamos de este nuevo, por ejemplo, del tema de la ciudad de los 15 minutos, que
Yo ya hace años que entrevisté a Carlos Moreno con esta iniciativa de París, que luego que sea real o no en París también, pero bueno, estamos hablando de ser menos sedentarios, que no necesites estar sentado todo el día en tu coche y que luego en vez de pagarte el gimnasio y ese sufrimiento de nunca llego a hacer deporte, lo hagas yendo en bici al trabajo, que te den incentivos por ello, por ejemplo, ¿no? Luego, claro, pero es que entonces sudo, o sea, yo estoy con mis amigos, pero es que llevo sudando, bueno, pues es que entonces igual hay que adaptar también la manera, o salir con más tiempo. O sea, que no se trata solo de poner parches, además, ¿no?, de pequeñas soluciones, sino de cambiar todo el modelo de base y que, bueno, lo veamos, yo creo también, eso es muy importante, como un beneficio, no como un sacrificio. Creo que ahí estamos tratando de cambiar también la manera en que lo comunicamos, ¿no? Porque la gente siempre es como, qué pesados estos tíos otra vez, quitándome el chuletón, obligándome a no poder ir en coche. Pero ¿por qué no vemos no ir en coche como libertad? Si el coche es una esclavitud que nos han impuesto hoy en día, ¿no? Pero eso no lo vemos. Enseguida es como que me están quitando libertad en vez de que quizás estamos reconquistando esa libertad. Vamos a abrir el tema ahora en esta parte, ¿os parece? ¿De qué hacemos? Venga. El libro te hace muchísimo de reflexionar. Ahora, el nombre, lo de ansias, de verdad, porque algunas veces te crea ansiedad. Es decir, qué barbaridades estamos cometiendo porque no lo habíamos pensado. Es que, bueno, todo lo del reciclaje es abismal. Eso yo no me podía imaginar cómo se podían llevar nuestros desechos y los desechos de Europa a Indonesia, que las barbaridades que estamos haciendo, cuando en otros países ya lo que están utilizando son como teníamos antes, que la botella que tú la llevas, te cobran 10 céntimos más, tú la llevas, la vuelves y no tienes que utilizar tantos desechos. Es que son, bueno, cuando lees el libro, son auténticas barbaridades. Yo no había pensado cómo la moda, que sea lo que más puede impactar en el medio ambiente. Y qué disparate las cosas que hablábamos de quitar y tirar, y después compro cada semana una cosa, cuando ya vamos a entrar, después de leer, que vamos a entrar y de verdad lo necesito, porque a lo mejor me viene mejor, como decíamos, un masaje con el dinero y aprovecho más la ropa. Que se lleva a lo retro, ahora hay que volver a lo retro y claro. Ahora mismo He venido con mucha se lo he dicho a María gente. Teresa, de zapatos hasta arriba, toda vestida de segunda mano, para demostrar que se puede, luego dirán, por eso vas así vestida. Sí, no. Antonio, que te voy a Yo a ver levantar. si entro en bloque ahora, porque antes vi que no. Sí, A ver si ahora venga, entro. venga, A ver si venga, ahora venga. entro en bloque. Aunque yo creo que es de anterior, pero bueno. Venga, ahí vamos, lanzando entre Lo bloques, mío no, Antonio, no no pasa es la nada. música, voy a contratiempo. No, pero en cuanto a ver, el cambio climático, aquí, en Torralba, en mi calle, en mi barrio, en mi casa, en mi pueblo. Claro, yo observo cosas, ¿no? Es cierto lo que habéis dicho antes, así de pasada, de que por lo menos en el imaginario colectivo, en los pueblos vamos en coche a todos los sitios. Yo habría que mirarlo científicamente si es verdad o no, pero en el imaginario colectivo es así. No, Es es decir, verdad. hay un tópico, igual que el español es todos somos lazarillos y pillos, eso es mentira, pero eso queda, y eso luego repercute, eso luego repercute. Aquí se va mucho en coche, aquí no dan asquito a los árboles porque echan mucha mierda. Eso también pasa, esos comentarios están en los pueblos. Claro, de hecho, por ejemplo, aquí en Torralba se han cortado un montón de árboles en nuestra última época, o sea, en un año, 2 años, han quitado árboles, había árboles por donde estaba En toda la la avenida. caja y todo eso, ya no hay árboles, entonces no sé, hay gente aquí del ayuntamiento, no sé, por ejemplo, no sé si hay un plan, los árboles, además de echar hojas y que hay que barrerlos, no sé qué nos aportan, o a lo mejor no aportan tanto como creíamos. Es decir, creo que sí que repercute en eso, lo que decía antes. Hay un discurso negacionista que está en la nube, pero que eso luego va a acciones concretas, como por ejemplo pueden ser estas. Torralba, yo no la veo que tenga muchos árboles, pero es que tampoco creo que la gente demande árboles, o por lo menos nadie se ha atado a... cuando vamos a cortar un árbol, ¿no? Entonces, esa es la realidad con la que vivimos aquí. Y luego los coches, por ejemplo, hacen el día del cole con los niños en bicicleta. Coño, si van 2 y son los frikis del pueblo. Es decir, eso es así. Eso es. Mi hija y otro. Eso es así. Entonces, tenía un patinete y mi hermana en coche. sí que me gustaría que desde aquí no parar en qué hay que hacer para que los pueblos, porque es verdad, lo tenemos más cerca, Marian, es verdad, está más cerca saber que un filete, el proceso desde que un cerdo nace, bueno, cada vez se sabe menos, pero bueno, está más cerca. Pero luego hay
un relato imaginario colectivo que nos afecta. Y es que en los pueblos ni nos gustan los árboles y nos gusta ir con los coches a la puerta del bar. Y a la escuela a dejar a los niños. Entonces, habría que hacer algo para que en un pueblo vayas en bicicleta y no seas un friki. Siembres árboles y no seas un friki. Porque eso está. Entonces, algo se está haciendo mal. Lo habéis dicho, lo digo por ser autocríticos. Mi manera de pensar es esta. Creo que o cuidamos el planeta o los que vengan después van a pasar muy bien. Los que tengan mucho dinero les da igual, porque ellos ya se tendrán sus airecitos y se cuidan. Pero nosotros, los que somos de clase media baja, lo vamos a pasar muy mal. Y hay mucha gente que incluso defiende todavía el antidiscurso. Entonces, el discurso negacionista. Entonces, habría que armarse bien de razones, de discursos, de charlas, no lo sé, de educación, para decir que un árbol es mucho más que un palo que echa hojas. Armarse de educación. María, por ahí tenemos otra pregunta, la chica primero detrás. Sí, no, yo en relación a esto que se puede hacer mucho desde la educación, lo primero, pero también se puede hacer desde arriba. Es desde arriba porque la política que decimos que no queremos entrar es quien decide que pone el árbol ahí. O sea, esto que yo tengo es, esta farola va ahí porque lo va a decir el político o ese árbol va ahí. Sí, claro. En mi hospital, trabajo en un hospital, en el STAR, que tenemos allí, que todo es con plásticos, o sea, todo es con vasos de plástico, todo es con plástico. Entonces tú coges un vaso de agua, un vaso de cristal y te ven rara porque dices, pero es desde arriba, son los que nos suministran el material. Si ellos son los de arriba, que son los que gestionan lo que entra allí, te están metiendo todo plástico que es de usar y tirar. Yo digo muchas veces a los compañeros, es que yo en mi casa no cojo un vaso de plástico, bebo y lo tiro, porque lo tengo que hacer aquí. Es por y tú sabes la cantidad de gente que hay. Pues si los de arriba no tienen esa conciencia, eso no lo va a solucionar nunca. O sea, esto tiene que venir desde arriba. Por eso hablamos de educación ambiental para los tomadores de decisión. Claro. ¿No? Porque eso se nos olvida. Además, igual que tú hablas de las imágenes que tenemos, cuando pensamos en educación ambiental, que vemos unos niños recogiendo plásticos en la playa. Nos olviden a reciclar, es que tampoco nos ponen contenedores. Claro, pero no para esos tomadores de decisiones. Y luego lo de los plásticos y el solo uso en el ámbito sanitario es un temazo. Es un temazo lo de los plásticos en el ámbito sanitario. Hace muchos años hay varios proyectos que intentan trabajar, ¿no?, para cambiar, buscar otro tipo de materiales, pero es muy complejo. Es que es una cantidad de plástico, lo que de papel, y quién se recicla, por lo menos es muy complicado reciclar allí, es que no te lo ponen fácil. Y la comida. Y la comida, que si tú le dices a alguien comida de hospital, la primera reacción no es ¿no? Que te vas a poner, ¿no? Tienes que ser sana y la comida, ¿no? O sea que sí, hay un tema. Yo creo que igual, sí, ¿alguna otra palabra? A ver, como habéis dicho, ¿qué hacemos? Yo trabajo en el ámbito de educación, entonces ponemos nuestro granito de arena. Yo tengo alumnos de 3 años, tenemos nuestro plan, proyecto de reciclaje. Es que mis chiquillos, es que hoy mismo me dicen, aquí o aquí, porque tienen duda. Tenemos a cartopela, plastilata, atarrotella, reciclamos, claro, pero yo tengo un trabajo extra, soy educadora, soy maestra, pero tengo que explicárselo a los niños, trabajarlo, montamos un mundo mágico, estamos reciclando, como dices en tu libro, estoy separando para que luego reciclen, ¿vale? Pero luego tengo que trabajarlo con las familias. Entonces, ese plástico no se puede quedar ahí. Hoy le ha tocado a Steven, se tiene que ir, me ponen a veces una cara a los padres diciendo, pues nada, si está ahí el contenedor, pero si es que está al ladito del colegio, pues va el niño con el padre, pero que, a ver, que no creo que sea una labor mía, el desayuno saludable. No, los jueves bollería del panadero, pero es que eso tiene que ser de un padre, para evitar los plásticos en los bollicaos. Es decir, tenemos que trabajarlo desde los niños, pero también mucho con la familia, que creo que no es nuestro cometido. Sí, volvemos a lo mismo, y de hecho creo que se pone mucha carga en esa educación de los niños, pero si los niños hoy en día están mega concienciados, porque además son ellos los que lo van a sufrir, si esa generación ya casi no necesita que le demos más información sobre el tema, ¿no? Pero se nos olvida que los que toman decisiones le estamos como dando la carga a esa nueva generación, oye, que esto esté súper concienciados y ya cuando sean mayores, pues que vean cómo se las apañan. Pero es que no podemos esperar a que sean mayores, ¿no? De ahí otra vez insistir
que es, yo creo, una de las grandes olvidadas en crear la concienciación en los adultos, que son los que todavía tienen hoy la capacidad de cambiar, y que ese niño que va a salir hiper mega concienciado todavía tenga alguna herramienta de cambio, porque si hoy no actuamos y esperamos a que ese niño de 3 años, que está súper concienciado, tenga capacidad de voto o capacidad para exigir un cambio, va a ser excesivamente tarde. Creo que es ¿no? Como las nuevas generaciones ahora en el planeta, yo creo que hay que quitar esa carga y decir, no, es que somos nosotros los que tenemos que estar asumiendo esa responsabilidad. Absolutamente, porque en realidad la ventana de oportunidad de la que estamos hablando, o sea, cuando yo decía antes lo de tenemos que escribir la página de la historia en la que hemos sido capaces de lograr revertir la crisis climática, ¿no? La crisis ecosocial, porque es una multicrisis, no es solamente la parte, digamos, ecológica, sino que estamos hablando de que afecta a la salud, de que afecta a la economía, ¿no? que tenemos que verlo así, ¿no? Que es una crisis civilizatoria, es una crisis de nuestro modo de vida. Nuestro modo de vida no va a poder ser el que ahora mismo es, digamos, como idealizado o generalizado, no va a poder ser. Tenemos que adaptarnos a muchas cosas, ¿no? Y entonces, en ese sentido, la ventana de oportunidad es concreta, o sea, es ahora. Ahora es el gran momento de actuar y, por tanto, la responsabilidad la tenemos mucho más las personas adultas que las personas pequeñas. Por supuesto, es muy importante que estén ahí, es muy importante hacerlo conjuntamente, porque además es nuestra responsabilidad para con las generaciones futuras, ¿no? Las que están ya aquí, que no irán creciendo, y las venideras, el estar haciendo ese trabajo conjuntamente, ¿no? Pero yo creo que es, antes cuando decías, ¿no, Antonio, que estabas diciendo, bueno, pero ¿qué se hace en un pueblo? Claro, nosotras no tenemos la respuesta, ¿no? ¿Qué se hace en un pueblo para cambiar las creencias, ¿no?, sociales y el que dirán y el tal? Hay muchos oídos. Claro, obviamente. Pero yo, desde luego, lo que sí que creo es que, o por lo menos yo muchas veces, digamos ahí entre sueños, es que no es, digamos, como ni esto primero ni lo otro después, sino que es que se necesitan todas las respuestas a la vez. Es que necesito cambiar las servilletas a nivel individual, necesito pensar en el vaso, necesito que a nivel municipal, me encanta que esté el ayuntamiento aquí, y gracias, porque a veces hay que aguantar los chaparrones, ¿no? Que dicen, pues ¿qué hacen los políticos? ¿Qué hacen los políticos? Bueno, pues por lo menos están aquí escuchando y a ver si hacen algo, ¿no? Que seguramente harán algo, ¿no? Porque yo sí que creo que también, o sea, que se necesita política municipal, se necesita articulación comunitaria. Sé que en este pueblo hay un montón de gente, de asociaciones, de las asociaciones de madres y padres, de la teatrería, ¿no?, de las asociaciones hay un montón de asociacionismo, ¿no? Pues se necesita toda esa inteligencia colectiva en marcha, porque cualquier acción es necesaria para responder a un reto que es el reto ahora mismo más grande que tiene la humanidad, ¿no? Entonces, yo entiendo que a veces está, ¿no?, puedo pensar a nivel individual de decir, ¿no?, caer en el desánimo, ¿no?, o caer en el, esto no me corresponde a mí, ¿no?, le correspondería a las demás o los demás, ¿no? Pero como decías antes, ¿no?, pues yo por lo menos tengo la conciencia de que estoy poniendo mi granito de arena, ¿no?, y que estoy haciendo lo que tengo que hacer, y yo creo que eso es lo que es fundamental, ¿no? Y cuando antes decías, ¿no?, ¿qué es lo mejor? Pues es que, lógicamente, y lo decía antes Irene, ¿no?, y lo dice en su libro, bueno, es que lo urbanita es el modelo imperante. Entonces, claro, hay muchas cosas que vienen de ahí, ¿no?, de que lo urbano de alguna manera se impone como modo de vida general, ¿no?, en todos los lugares, y eso también hay que, ¿no?, es una de las cosas en las que hay que tomar las riendas y reivindicar todas las cosas buenas de los pueblos, para que la gente se quede viviendo en los pueblos, de los estilos de vida, ¿no?, diversos que hay en los distintos pueblos, porque yo creo que, ¿no?, es parte de la riqueza, ¿no?, de las partes positivas que nos puede traer esto, ¿no? Porque esta crisis nos trae algunas cosas que son positivas, ¿no?, como decíamos antes, ¿no?, la reconexión con las personas, con la naturaleza, con el sentido, ¿no?, con muchas cosas, ¿no? Entonces, sí, creo que es necesario, ¿no?, eso, que comunicar la importancia de, no sé si llamarlo el estilo de vida rural, ¿no?, para todo ese estilo de vida urbanita que ahora desecha o mira un poco como con superioridad, ¿no?, la vida rural, y piensa, pues eso, también una época que trabajaba mucho con la bioeconomía, dicen, ¿no?, la gente que trabaja, los forestales, que siempre somos los asesinos de árboles, ¿no? Nadie entiende que hay que gestionar el bosque, pero vas ahí a un niño y le dices, no, es que yo corto árboles, ¡oh!
entonces ya te ponen la cruz, y eso pasa mucho desde el mundo urbano, ¿no? Entonces lo mismo, eres un pastor que en realidad estás haciendo un servicio al ecosistema, y es una de las medidas claras que necesitamos para fijar población, para fijar carbono, para fijar tantas otras cosas. Sin embargo, hay tanta gente que se considera ecologista urbana y que no lo va a entender de ninguna manera, que necesitamos de verdad reconectar eso a través de la comunicación también, porque desgraciadamente, esto ya es otro tema, pero el periodismo se basa en el simplismo, en los clics y en la rapidez, y entonces vende más un titular que diga la carne mata al planeta, que tienes que reducir el consumo de carne, pero, ¿sabes? El pero ya no le interesa a nadie. Entonces, bueno, tenemos que repensar mucho cómo comunicamos y conectar estos dos mundos, que son fundamentales, porque sin la zona rural, como yo decía antes, es que no comemos, es que no tenemos muebles, es que no avanzamos, o sea, en ninguno de los ámbitos, ¿no? Desde las zonas naturales, la biodiversidad, hablamos muchísimo de biodiversidad desde los despachos de la ciudad, de los informes. La biodiversidad yo creo que en el centro de Madrid no está, ¿no? Y cada vez menos, desgraciadamente. Entonces, todas esas cosas, cuando hablamos de los servicios, de la captura del carbono, en realidad estamos hablando de los pueblos, de pueblos vivos. Se ha levantado también la mano por aquí, por allí al fondo también. Ha levantado por allí, allí han levantado la mano. Allí, luego allí y luego aquí también. Y muchas gracias por tantas aportaciones. Gracias. Bueno, me parece muy interesante todas las aportaciones que se hacen, pero estoy muy de acuerdo con el diagnóstico de la situación, y habría que decirlo quizá un poco, en mi opinión, un poquito más realista, más catastrofista, en el sentido, durante 150 años se ha puesto una grandísima cantidad de gases de efecto invernadero en la atmósfera, y que no van a volver. Es irreversible. Y no solo eso, sino que los recursos no renovables, sobre todo los combustibles fósiles, nadie va a impedir que se saquen hasta la última gota. No hay ningún modo, porque el planeta, el cambio climático no conoce de fronteras, ni de términos municipales, ni de fronteras entre países. Entonces va a seguir y se va a llegar a ese punto que comentabas al principio, a ese punto irreversible, absolutamente catastrófico, que es totalmente predecible. Yo no creo que haya solución. Antes comentaba Conchi que sí, que quizás seamos la generación que consigamos frenar. Yo no lo veo así. No lo veo así simplemente porque nosotros en Torralba, o yo vivo en Carrión, o no lo sé, en nuestra comarca, hagamos gestos, es imparable. Y entonces, muchas veces estos pequeños gestos del plástico y tal, que están muy bien, y que sobre todo lo que denotan es educación, concienciación y educación. Eso por supuesto, pero no van a solucionar el problema. Yo creo que el mensaje también podría incidirse mucho, por supuesto los políticos, que son los que primero deberían ser conscientes que no es cuestión de ideas políticas, sino de que hay que utilizar para tomar las decisiones la ciencia y la solidaridad. Es lo que deberían ser los dos pilares para poder adaptarnos, porque no va a poder solucionarse el problema, solamente vamos a poder adaptarnos. Antes comentaban las soluciones como, por ejemplo, lo de plantar árboles en los pueblos. Por supuesto, las temperaturas extremas se van a poder combatir con árboles, por supuesto. En una zona como la nuestra, donde tenemos un mar, un océano de agua debajo y lo estamos esquilmando, y son soluciones tremendas y tremendamente impopulares. Decirle a una zona de agricultores: señores, y señoras, tenemos que saber que aquí debajo, para la que viene, no para nuestros hijos, sino para nosotros, necesitamos ya parar, tenemos que tener ese recurso para poder seguir teniendo pequeñas huertas, porque nos vamos a enfrentar a algo en el que hay que decirlo claramente. Y antes decíais, no vamos a ir al río a lavar los paños menores. Sí, hay que decrecer, tenemos que dejar de comprar cosas inútiles. Está muy bien utilizar vasos de plástico, utilizarlo de cristal y reciclar, pero lo que hay que hacer es no comprar tonterías, apañarnos con muchas menos cosas, aunque tengamos económicamente dinero y tal, pero las acciones tienen que ser de mucho más calado. Entonces, me gustaba el diagnóstico, pero las soluciones yo creo que tienen que tener, porque es muchísimo más urgente, muchísimo más calado. Y solamente adaptarnos como pueblos, como comarca, como comunidad, adaptarnos a lo que viene. Y cuanto antes nos pongamos en esa tesitura, yo creo que va a ser el impacto, lo podremos absorber mejor. Me enrollo mucho, perdón. No, está genial. Es muy importante. Ahora hablamos de lo que puede ser muy rápido solo, y porque además va a conectar con lo de los hilos, un poco del negacionismo y tal.
Estoy de acuerdo, por supuesto no podemos continuar con el ritmo de consumo, creo que lo hemos dicho también aquí en varias ocasiones, y estoy de acuerdo en que revertir no se puede, en eso de vos también, ¿no? Que has dicho varias veces, revertir no se puede, lo que se puede es impedir que vaya a mucho peor, ¿no? Entonces, por supuesto que nos vamos a lo hemos dicho, ¿no? A un escenario muy feo, pero puede ser feo, muy feo o muy, muy, muy feo. Entonces, por eso creo que sí que siempre hay margen de acción. La otra cuestión es que ese discurso, o sea, hablando de nuevo, ¿no? Desde la comunicación, si lo ponemos así como, bueno, ya no se puede hacer nada de todas maneras, ¿no? Porque China, India no van a cambiar, de todas maneras se va a explotar todo lo que existe, a lo que nos vamos a enfrentar es a que muchísima gente va a decir, perfecto, entonces ahora lo poco que hacía lo voy a dejar de hacer, no solo eso, ahora me voy a ir, que ya está pasando, a visitar todas esas maravillas naturales como la Gran Barrera de Coral que va a desaparecer, ahora mismo me voy a ir a visitarla y tal. Entonces todavía vamos a magnificar ese efecto del feo, ¿no? Entonces por eso creo que es muy peligroso ese discurso desde la comunicación. Por supuesto que a veces tenemos menos esperanza interna que la que comunicamos, pero es que no hay otra opción que comunicar esperanza, porque es la única manera de activar y de que nos quedemos en el muy feo y no en el súper mega feo, ¿no? Y si mandamos simplemente el mensaje de la única opción es volver a lavar las bragas al río, la mayoría de la gente se nos baja del barco y se va a visitar la Gran Barrera de Coral, no solo ellos, sino hasta la abuela de 90 años. Entonces, mucho cuidado, aunque estoy de acuerdo con ese discurso tan catastrofista, porque no creo que lleve a la acción. Le voy a dar, necesito hablar, porque quiero decir dos cosas. No. La primera es, cuando me refería a revertir, evidentemente el aumento de la temperatura, o sea, las emisiones están ahí, no me refiero a revertir el aumento de la temperatura que ya hay, sino revertir esos escenarios catastróficos que nos llevan a que solamente tenemos, o sea, de hecho hay una inflación de distopías, o sea, es muy difícil pensar que realmente somos capaces de responder a este reto de una manera positiva si solamente nos cuentan historias y consumimos historias en los medios, en la ficción, ¿no? Que nos hablan de distopías absolutas, ¿no? De cómo al final acabamos los seres humanos comiéndonos unos a otros o viviendo, ¿no? en la absoluta miseria. Entonces, estando de acuerdo en que es imposible revertir el aumento de la temperatura que hay ahora mismo, ¿vale? Y perdonad si me he explicado mal antes, lo que sí que creo es que pensar que es imparable, por lo menos mi petición es que pensar que es imparable no te pare, porque ese es el riesgo. El riesgo es que pensar que la crisis climática es imparable, al final haga que nadie haga nada. Porque total, y mira aquí, tú eres de Carrión, yo soy de Torralba, a medias, ¿vale? Y te diré, tenemos un ejemplo, has hablado del acuífero, tenemos un ejemplo que ha sido muy estudiado, hay un libro que se llama La quimera del agua, que precisamente habla de cómo un recurso común como es el agua, como todo el mundo empieza a decir, bueno como el otro hace, no como el otro hace, yo ya dejaré de hacer cuando el otro deje de hacer. Al final, ¿no? La situación que estamos viendo es precisamente fruto de esa, ¿no? De esa desafección, de ese decir, bueno, pues que empiecen a parar los demás porque total esto ya no tiene remedio. O sea, en realidad el pensamiento del acuífero 23 ya no tiene remedio, ¿no? Es como una cosa que en parte nos ha llevado a la situación, ¿no? En la que estamos. Entonces, yo ahí te digo, por supuesto, no vamos a discutir, no tenemos aquí la bola de cristal nadie para saber, ¿no? Si realmente conseguimos, ¿no? Reducir las emisiones a tiempo, ¿no? De escenarios catastróficos o no, ¿vale? O adaptarnos lo suficiente, etcétera, etcétera. Pero lo que sí que creo es que pensemos como pensemos, lo radicalmente importante es que nos comprometamos con actuar. O sea, esa es la, ¿no? Como la cosa así como más clara. Y quizá ahí dar una imagen, ¿no? En esto que decías de adaptarse, para mí es súper importante. O sea, yo creo que Torralba, se lo decía a Marian, yo cuando estoy aquí en verano y digo, una ola de calor, la otra digo, Marian, necesitamos un plan de adaptación al cambio climático. O sea, no podemos vivir en Torralba sin un plan de adaptación al cambio climático. O sea, es que esto es una locura. Y le decía, digo, es que la previsión, ¿no? Es que, o sea,
¿no? Bueno, imágenes que nos pueden evocar, ¿no? Madrid será como Marrakech en 2050, ¿no? Entonces yo le decía, si Madrid es como Marrakech en 2050, imagínate Torralba, entonces, o sea, no, bueno, así es un poco, ¿no? Entonces, adelante Irene, danos unas imágenes más y no sé si quieres... pasamos la palabra. Lo importante de la adaptación, ¿no? Insistir en eso, que obviamente todas las ciudades de España se tienen que empezar, y pueblos y pedanías, y etcétera, se tienen que adaptar al cambio climático, ¿no? Tenemos ya esta guía también, la de aclimatarnos, una guía que explica cómo adaptarnos a esta nueva realidad. No podemos negar hacia dónde vamos, ¿no? No podemos ni vivir en la distopía, pero tampoco en la utopía, decir, bueno, perfecto, como tengo mucha esperanza, esto no va a ocurrir. Seguramente ocurra y nos tenemos que empezar a adaptar desde ya, eso es fundamental. Antes os he escuchado decir lo del tema de los bosques, que la forestación y tal, y el año pasado salió una noticia que empezaron a coger caballos que habían abandonado y todo eso, y los llevaban a las bosques del recinto para que se comieran la hierba, para prevenir incendios. Eso ya existía antes. Estaban los pastores. Yo vengo de una familia de pastores, mi padre es el pastor. Aquí no tenemos reservas naturales, no hay ningún parque nacional. Sí, las tablas de Liniers, pero me refiero a grandes extensiones del monte. Si a los pastores, con las reservas naturales, no les dejan sacar sus animales al campo, esos animales no se comen el suelo. Salen los incendios y si no hay... Sí. Bueno, pero... Otra cosa que he oído antes por ahí, que lleva razón, es que no me lo tiene así. Respecto a lo del agua de los acuíferos con la agricultura, hay que hacer de alguna manera que sea más sostenible la agricultura, porque los tipos de cultivo que tenemos ahora mismo no se pueden adaptar a las normativas, por ejemplo, del agua. Si tú cada año los agricultores les vas recortando el agua, llega un momento que no pueden regar y si no hay precipitaciones se secan los cultivos. Que esto hay que llevarlo, hay que estudiar eso mejor, creo yo. Hay que buscar más... Es que no puedo decir más que sigue, porque antes lo que estábamos hablando, ¿no? Que lo de la imagen distorsionada que se tiene muchas veces de lo que se hace a nivel campo. Pero tú querías hacer... Sí, yo tenía una cosilla en este bloque de qué podemos hacer. Me gusta mucho la intervención que decían desde sanidad, el hospital, y desde al final, y desde la educación, ¿no? Estaba Irene, pues como educadora ambiental, divulgadora, etcétera. Yo creo que en realidad todo está interconexionado. Si desde la educación hace su parte, yo como mamá a mis hijos hago mi parte individualmente y luego a nivel municipal y de empresa, ¿vale? Creo que la ecología humana y todo el tema de los objetivos para fijar lo que te dicen, objetivos para el cambio climático, eso está muy bien, que se ha hecho a modo global, de marcar unos objetivos que en principio parecen como algo difuso y por eso lo habéis explicado, pero que ¿cómo podemos contribuir de manera individual, familiar o colectiva? Pues sí que dais la clave, con objetivos, con pequeños objetivos. Si a nivel del colegio, oye, pues yo reciclo, yo trabajo en una empresa multinacional que genera energía, que es abominable el hecho, por mucho que trabajemos, el hecho de decir placas fotovoltaicas. Está súper bien, pero ¿cómo te afecta eso al suelo? ¿Cómo afecta eso a los cultivos? Al final nos vamos también a la desertización del suelo. En una zona, La Mancha, somos, cañón de decir energía solar, renovable. ¿A qué coste? También. Vamos a marcar objetivos. Y mi empresa, por ejemplo, una multinacional, también se marca esos objetivos medioambientales, pero
creo que los debemos concretar un poquito más todos. Si yo a modo individual concreto mi objetivo de reciclar, no comprarme ropa, tal, lo inculco a mis hijos y en el colegio fomentan, y las asociaciones en Torralba además decimos, madre mía, qué calor, Conchi, ¿cuánto hemos hablado de que hacen falta toldo de ganchillo, las asociaciones? ¿Cuánto? Hemos hablado mucho. ¿Cuánto? Ahí está, ahí está. ¿Cuánto hemos hablado de decir, nos hace falta una barrera de árboles que nos vamos a objetivos que al final están todo y que creo, bajo mi punto de vista, que desde que apareció la concienciación medioambiental de muchos años, que no es algo nuevo, se marcaron sus objetivos y que creo que a pequeña escala, cada uno, ¿qué podemos hacer? Pues cumplir pequeños objetivos que nos marquemos, simplemente. Hay una palabra pedida también por ahí y ahora... Sí, antes habéis comentado que Torralba tenía muchas posibilidades de inundaciones y yo quería preguntar que por qué. ¿Por qué era Conchi? No sé si tiene algo que ver con zonas... ¿Le quieres contestar? Sí. Yo trabajo un poco en eso. Perfecto, maravilloso. Bueno. Quiero decir que era una noticia del Lanza. Sí, sí. O sea, era una noticia de Torralba y de Ciudad Real, que también de varios pueblos. La isla. Seguro que aquí en Torralba sabéis todos que en el año, no sé, fue el 2012 o 13, en el cementerio, el pellejero llevaba agua, era muy bonito, pero en el cementerio, las tumbas más profundas cogieron 1 metro de agua. Tenemos un río que funciona muy rara vez, porque el río Pellejero es muy efímero y solamente cuando hay muchas precipitaciones llueve. Pero hay periodos de retorno de cada 500 años que dejan un resto en el terreno que si se ven en los mapas geológicos veréis que el resto que deja el río coge casi medio pueblo. No tanto, quizá 1/3, pero que está en la parte más próxima al Pellejero. Si se produjera un evento, una situación tan extrema como la que se da cada 500 años desde el periodo de recurrencia, todos los edificios más próximos al río Pellejero, que tienen sótanos y los que no, pues tendrían... Claro, en realidad es lo que ocurre cuando nos metemos a construir cerca de ríos y cerca de sitios donde geológicamente pueden obviamente reclamar su territorio. Lo hemos confinado a un espacio, a un caudal probablemente con un periodo de recurrencia de cada 100 años, pero si ocurre un evento de los que ocurren cada 500 años, cogerá la parte de que el río, la que es suya. Pero hay una cuestión ahí que no es solamente la recurrencia del río, digamos, en un contexto histórico, sino que en el contexto actual del cambio climático, uno de los eventos climáticos extremos son, por ejemplo, las lluvias torrenciales. O sea, han cambiado los patrones de lluvia, igual que los patrones, ¿no?, de la sequía, de la temperatura, ¿no? Entonces, ya no es solo una cuestión de cada 500 años en ese evento, ¿no?, histórico, sino que es que vamos a vivir esos eventos climáticos extremos que ya los estamos viviendo, ¿no? Entonces, de manera cada vez más seguida y con mayor fuerza, ¿no? Por lo menos así es como aparece dicho por la ciencia, que cada vez los eventos climáticos extremos van a ser más fuertes y más recurrentes. Entonces, de ahí será la razón, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, además de yo por pedir, pero lo voy a decir porque de verdad además estoy trabajando en esto en otros lugares, yo creo que es importante, además de un plan de acción local frente al cambio climático, que incluya medidas de adaptación, que incluya medidas de mitigación, que mitigación quiere decir de reducción de emisiones, ¿no?, que incluya, pero la parte, antes se separaba mucho entre lo que es reducir emisiones, ¿no?, es decir, comportarnos ecológicamente de una manera más correcta, ¿no?, y lo que es adaptarnos frente a lo que viene, y en realidad muchas cosas van de la mano, ¿no? A veces tenemos comportamientos que nos reducen las emisiones y al mismo tiempo hacen que estemos más adaptadas y adaptados, ¿no? Entonces, yo creo que un plan de acción frente al cambio climático con medidas como la que estamos diciendo, ¿no?, que puede ser, por ejemplo, que en Sevilla precisamente se están experimentando muchas cosas, sombrear las calles, ¿no?, poner fuentes de agua, plantar árboles, ¿no?, cosas que reduzcan las temperaturas, eso va a ser fundamental, ¿no? Pero también un plan de emergencias.
un plan de emergencias que tenga claro, ¿no?, una prevención de los riesgos de inundación, cuáles son las zonas inundables del pueblo, en caso de una inundación, qué es lo que hay que hacer, ¿no? De hecho, se puede hacer un plan de emergencias, por ejemplo, a nivel local, de manera participada, para ver, ¿no?, quién tiene riesgo en mi calle, o sea, hay un montón de cosas que se pueden hacer, digamos, en este sentido, ¿no? A mí me gustaría, Irene, que nos hablaras un poco para que salga lo que hemos leído el libro. Ya creo que tenemos un poco de concienciación para crear concienciación de lo que puede hacer cada uno. ¿Cómo ves tú España y el mundo en el año 2050? Es que cuando lees el 2050, las cosas que tú cuentas ahí, que dices que vamos a comer, que en vez de pez es plástica, las cosas que planteas ahí, que yo me creo que van a ser verdad, y es que vemos muy lejano el año 50. Es que mis nietos van a tener vuestra edad en el año 2050. Es que el 2050 está aquí ya, y que esto vaya tan deprisa. Hablamos de todos esos problemas que no son negacionistas, porque tu libro algunas veces lees y dices, uy, el queso, no vamos a comer queso porque la cantidad de litros, pero según el queso, como se haga y todas esas cosas. O sea, que todo es consumir responsablemente, y es lo que ves, pues no te crearía ansiedad, como decía antes. Háblanos cómo tú ves el futuro en el año 50, para que salgamos un poquillo más concienciados y de cada uno vamos a colaborar pues en cualquier detalle que pueda favorecer. Seguro. No, bueno, yo creo que no es tanto hablar de lo que vamos a ver en 2050, porque es lo que ya hemos comentado, ¿no? Pues realmente si seguimos con lo que estamos haciendo ahora mismo, emitiendo exactamente igual, produciendo exactamente la misma cantidad de basura, de la sociedad de la basura, que decía ya Félix Rodríguez de la Fuente hace muchos años, pues efectivamente podemos, no se habla de que en el mar se va a pescar más plástico que peces, eso obviamente es en volumen, ¿no? Obviamente no es que solamente vaya a ser así, pero en cuestiones climáticas, pues para empezar, todos estos fenómenos extremos de manera mucho más recurrentes, las sequías, las olas de calor, que ya no van a ser una anomalía, es que eso ya lo estamos viendo. O sea, es que hablando de ecoansiedad, yo en cuanto ya se acerca el verano me empiezo a agobiar bastante, porque ya sabemos que este año seguramente igual me equivoco, pero seguramente volveremos a sufrir olas de calor, incendios que son, bueno, pues que son aterradores, ¿no? O sea, eso va a ser, casi me atrevería a decir, el pan del día a día. Esperemos que no. O sea, la idea es que, aunque aquí no tengo un poco tiene razón, que es difícil que cambie mucho el panorama, pero yo creo que la única salida que nos queda para seguir avanzando y apostando es creer que puede ser distinto. Y aunque realmente no consigamos frenar por completo, sí que nos podemos permitir construir escenarios diferentes. A lo mejor estaremos en una situación en la que los fenómenos extremos serán más habituales, pero quizás hayamos conseguido crear pequeños oasis, ¿no?, a nivel más local, quizás hayamos conseguido crear redes de mayor solidaridad, como justamente tú también decías, ¿no? Yo en eso sí que confío. Quiero ver un 2050 en el que a nivel planetario, físico, ¿no?, digamos como externo, las condiciones van a ser mucho más duras, seguramente estaremos enfrentando enfermedades, pues ya están hablando, ¿no?, enfermedades como la malaria, que ya no existen en España y que van a volver por ese aumento de temperaturas, por la humedad, etcétera. Seguramente tendremos pues más enfermedades a través de vectores como los mosquitos, las garrapatas, más plagas. O sea, si nos ponemos en el mundo de los errores, hay muchos, pero yo quiero pensar que habremos, justamente esos horrores nos habrán empujado a crear pequeños oasis debajo de esa capa oscura, ¿no?, y que tendremos nuestras parcelitas verdes de ilusión que nos permitan seguir avanzando y adaptarnos a esa nueva realidad. Y el otro día también, hablando con mi madre de todo esto, ¿no?, también un poco como con los hijos, pero yo no sé si quiero, ¿no? Esto puede ser aquí con la edad media, sorprenda, pero hay mucha gente de mi generación y más joven que dice, yo no quiero tener hijos, porque ¿para qué si les voy a traer en un planeta, ¿no?, a un planeta como describía él, que no tiene opción de mejora, o que tiene, ¿no?, en ese panorama en 2050 que yo podría ponerme aquí a describir? Y ella me decía,
no importa, pero es que lo importante es lo que tú le vas a transmitir a nivel micro, ¿no? Porque él no va a haber, o ella no va a haber conocido otra manera, ¿no? Va a haber conocido y tú le dirás, es que antes había unos corales preciosos y, jolín, es que este calor, y, no, estas plantas ya no existen. Le dará igual si tú le transmites que lo que tiene es bonito y que lo puede conservar y que puede trabajar por mejorar la situación, ¿no? Y la verdad es que me cambió bastante el chip, gracias mamá siempre por Pues en esa línea, igual por terminar con ese tercer bloque, ¿no? Que gracias a Teresa por introducirlo ya para ir cerrando, ¿no? Sería precisamente porque el libro se llama Ecoansias, ¿no? Pues es cómo vivimos entre la ecoansiedad, la esperanza, ¿no? Los momentos de desesperanza, ¿no? ¿Qué hacemos con todas estas emociones? Y especialmente cómo tenemos en cuenta a las personas más jóvenes, por ejemplo, que se enfrentan a ese futuro y a veces, ¿no? Caen en la desesperanza o en la depresión o en de pensar, ¿no? Tú has mencionado a tus nietos, pero es que sabemos que hay muchas personas jóvenes que caen, ¿no? en mucho escepticismo y desesperanza frente al futuro, y otros no, lógicamente, en el activismo. Pero ¿cómo lo llevamos a nivel emocional? Yo creo que lo hemos hablado ya aquí, ¿no? en varias ocasiones, y que hay que hacer una apuesta. Y de hecho me gustaría luego devolverle la pregunta, ¿no? Que no sé cómo es tu nombre, perdona. David, un poco como ¿qué te motiva a ti para seguir adelante, ¿no? Si realmente lo ves así, porque yo creo que también al final es un mecanismo de supervivencia. O sea, yo digo la ecoansiedad, que bueno, lo resumo un poco también porque quizás no todo el mundo sabe a qué nos referimos. La ecoansiedad es ese miedo, ¿no? Justamente hacia todo esto de lo que estamos hablando, unida a una impotencia de decir, yo no puedo hacer nada, ¿no? Porque como hablamos, los mandamases son los que nos mandan el plástico al hospital, o son los que toman las decisiones sobre las que no tenemos poder. Esas dos cosas generan ecoansiedad, y lo cierto es que para muchas personas puede sonar como una tontería, pero cada vez hay más jóvenes, hay muchos estudios que están demostrando pues, que las poblaciones jóvenes lo empiezan a sentir, y con efectos incluso físicos muy parecidos a la ansiedad común, ¿no? Pues que no quieren salir de la cama, que les cuesta respirar, que pierden la motivación por vivir. O sea, estamos hablando de un nivel bastante importante. Yo creo que ahí lo primero es, recordemos de nuevo que el trabajo, en lo de la lucha, bueno, a veces, pero el trabajo, ¿no? Por conseguir o frenar la crisis climática y ecológica, se trata de conseguir un mayor bienestar y una mayor salud, ¿no? Como hemos empezado al principio. En el camino no nos podemos permitir perder nuestra salud mental, ¿no? Entonces creo que una vez que te conciencias de esto, tienes que también ser resiliente, ¿no? Y decir, bueno, si yo quiero mejorar la situación de las generaciones futuras, no puedo por ello que eso vaya en detrimento de la mía propia. Eso es un primer punto. A ver, la esperanza. Y luego, eso, la ecoansiedad, la ecoansiedad es un mecanismo de supervivencia, es decir, me he dado cuenta de la gravedad de la situación, ¿no? Es como iba a decir el lobo, pero no queremos darle la imagen del lobo, ¿no? Pero bueno, una bestia me está corriendo detrás y yo me doy cuenta, despierto y ahora tengo que saber para dónde tengo que correr, ¿no? Y cojo, bueno, Rebeca Solnit tuvo esta metáfora de la esperanza que la cogí a su vez de Daniel Rodrigo Cano, que la esperanza es como un hacha que te permite ir derribando puertas para saber dónde correr, ¿no? Y no quedarte paralizado. El problema de la ecoansiedad es que genera eso de lo que hablábamos, que mucha gente diga, yo paso, esto me supera, prefiero que mi vida sea lo más tranquila posible, yo no quiero saber nada de este tema. Entonces por eso es muy peligrosa ese catastrofismo. Lo que necesitamos es que esa ecoansiedad, que de nuevo no es negativa per se, sino que es la muestra de que nos hemos dado cuenta de la gravedad, saber reconducirla hacia la acción. No sé si ha quedado más o menos claro, ¿no? Entonces, mi libro parte de eso, de una búsqueda, porque yo como periodista ambiental me empecé a agobiar, ¿no? Como yo no había estudiado ambientales, no tenía mucha idea de nada en realidad, y como periodista de repente caí en este tema y dije, ¡buah!, en la que me he metido, ¿no? Entonces eso me lo llevaba a mi casa y empecé básicamente a amargar a todas las personas que estaban a mi alrededor. Y esto lo cuento porque seguramente va a haber más personas, ¿no? Quizás de las próximas generaciones que conviven con vosotros que lo van a vivir. Y entonces pues ya a mi pareja, pues eso, le gustaba hacerse los sándwiches de jamón, york y queso, pues ya era como, ese jamón york no puede ser, o salía a comer, a cenar y sufría, me hacían un regalo, ¿esto dónde lo has comprado? Entonces me di cuenta de que esa obsesión
por la perfección y por los pequeños gestos individuales, lo que me estaba haciendo era quitarme la energía de buscar cambios estructurales, que es lo que necesitamos, ¿no? Un poco lo mismo que hablábamos con el plástico. Si te obsesionas con todo lo que haces mal, porque lo vas a hacer todo mal, porque es imposible, porque el sistema tal como está montado no te permite hacer todo bien, esos pequeños gestos te van a robar la energía para realmente unirte a esas cooperativas, ponerte aquí a hablar delante de personas, intentar soñar y construir esos escenarios posibles, ¿no? Esa España posible. Muchas gracias. Pues un gusto de tarde y por supuesto sigue habiendo palabras y eso es magnífico porque en realidad lo que quiero decir es que necesitamos seguir hablando de este tema. Y como hay otra sesión y luego otra sesión, y no solo eso, sino todas las tardes, no mañanas y días de Torralba para poder seguir hablando de esto, pues no sé si decirte que lo charlamos después o que te damos la palabra. ¿Cómo lo ves, Irene? Máximo diálogo, si quieres. Cerramos con tu palabra, dale. Yo no soy optimista o me niego a ser pesimista. Entonces sí que me voy un poco con una sensación de catastrofismo y entonces quiero lanzar lo que es una opinión que tengo posiblemente muy ingenua desde una fe que posiblemente no esté sustentada, ¿no? Pero yo quiero conceder mi fe a la ciencia y a la tecnología, sin desdeñar todo lo que aquí se ha expresado, que a título individual yo soy partícipe y quiero impulsar, pero alguien ha comentado también en una escala que es ínfima. Entonces yo lo que quiero esperar es que la tecnología que hizo olvidar los riesgos por inundación, el riesgo por inundación, y que no se sitúa el riesgo por goteo, yo soy ávido de este tipo de información y sé de fórmulas que están intentando que llegue la gota de agua a la raíz. Yo quiero pensar que la fusión o que el hidrógeno, hay 1000 vías en las que se está avanzando y lo que me da pena es que la humanidad, hasta que no se ve en un momento límite, no toma el debido impulso. Pero sí quiero, como un hito que yo creo que en la mente de todos está cercano, que cuando estábamos confinados, nadie era capaz de presumir que hubiese un nuevo modelo de vacuna que no había existido antes y que permitió que en un año estuviese la situación bastante controlada y resuelta. Entonces yo quiero quedarme con ese optimismo que posiblemente a lo mejor sea ingenuo, infantil, pero que es el que me anima a pensar que en ese 2050 pues viajaremos no en patinete ni en coche, por supuesto, sino que viajaremos en un hiperloop propulsado por una energía no contaminante que sea la de fusión y que no nos lleve a esas teorías que a mí particularmente pues no me gustan, que vosotros de alguna vez lo habéis tan limitado en su impacto, ¿no? Que es el decrecimiento, porque es que con el decrecimiento avanzan 50 ultraortodoxos de la ecología, pero aquí, de los que estamos, que levante la mano quien en su casa, en la siesta, en Torralba, a 44 grados, se resiste a poner el aire acondicionado. Hace falta una charla sobre el decrecimiento. Sí, seguro. Vamos a darle la palabra a Irene para que te responda, porque ahí cerramos. Sí, porque es muy tarde. Yo creo que esto es un poco como enfrentar lo individual con lo colectivo. Es que ambas tienen que ir de la mano. O sea, por supuesto necesitamos tecnología, pero también necesitamos reducir el consumo. El tema es que no tenemos soluciones mágicas. Y no hay una sola solución, porque incluso si decrecemos también necesitamos tecnología, que puede ser las energías renovables, también son una tecnología. Lo que no podemos es pararnos a esperar a que llegue esa tecnología, ¿no? O sea, ese optimismo está bien, o sea, el optimismo no me gusta como palabra, puede ser parte de la esperanza activa de la que hablamos. O sea, todo tiene que ir en paralelo, creo que lo hablabas tú antes, ¿no? Yo creo que los dos bandos, porque además veo que este es el bando decrecientista, tienen que caminar juntos, porque lo que no podemos esperar es a una fusión que llevan 30 años o más, con el ITER, por ejemplo, invirtiendo un dinero que no se ha invertido en otro tipo de tecnologías, esperando
una solución, no tenemos tiempo para esperar esas soluciones, ¿no? Por eso la esperanza no es una esperanza de me siento a ver si Bill Gates o Elon Musk inventan algo y luego 3 se pueden ir a otro planeta con esa invención, ¿no?, que ellos han sacado, sino que tenemos que avanzar con todas las opciones. Eso por un lado. Y luego lo uno con lo otro de un poco el negacionismo. En parte es que no interesa, ¿no? O sea, no interesa desarrollar tecnologías que realmente permitan, yo creo, lo que necesitamos. Por eso también está tardando tanto el desarrollo de energías limpias como puede ser las renovables, que ya lo sabemos que las necesitamos desde hace 40 años, y que como hemos tardado tanto, ahora llegan los problemas, ¿no?, de dónde se implantan, cómo, porque al final lo hacemos todo a prisa y corriendo. Entonces, confiar solo en la tecnología me parece muy peligroso, porque estaríamos hablando de una esperanza pasiva y necesitamos una esperanza activa en la que empecemos a actuar y a conseguir cambios ahora. Pero de nuevo, yo creo que aquí hace falta entendimiento, no son 2 líneas que son enemigas, sino que es que necesitamos, no sé si necesitamos reducir el consumo mientras desarrollamos tecnologías que nos ayuden, y esperanza activa. Sí, sí. Y mucho diálogo, ¿eh? Eso lo necesitamos mucho. Yo la esperanza que me llevo es que son las 9 y pico, después de 2 horas seguimos aquí y con ganas de seguir hablando. Así que un aplauso también para Porque no sé vosotros, pero yo me llevo muchos aprendizajes de este pueblo, así que muchísimas gracias. Gracias a ti.